2 goles de Brera, a los 44 y a los 50, para que Olimpia otra vez en la agonía del partido vuelva a sonreír y a cantar victoria. A los 47 del primer tiempo, en tiempo de descuento, el gol de Teo Arce de penal para General Caballero, el 1-0 transitorio. A los 8 del segundo tiempo lo empató Ronnie Reyes para Olimpia. Y repito, a los 44 y 50 el doblete de Facundo Brera para Olimpia. Gran asistencia en las 2 jugadas estuvo presente Derlis. Primero, la presión a Fernández para ganar el córner y el primer gol de Brera tras el centro de Arrúa. Y después aparece la asistencia espectacular de Derlis González, el pase milimétrico para la definición estupenda de Brera con la pierna zurda, con la menos hábil, para poner el 3-1 definitivo en el compromiso. Jugando mejor General, perdió porque no tuvo gol, porque cuando juega bien pierde increíblemente, y Olimpia sin jugar bien, porque el primer tiempo fue para el olvido, donde General intentó algo más, y en el segundo tiempo más con fuerza, con voluntad, más con determinación, porque hasta garra le faltaba a Olimpia en el primer tiempo, termina volteando el compromiso. Álvaro Aponte, todavía no hay conferencia de prensa. Todavía, Gustavo, estamos aquí en la sala de prensa del Estadio Cabarenillo esperando primero por Martín Palermo, el técnico visitante, técnico ganador el día de hoy, y luego por la conferencia de prensa de Aureliano Torres. Y bueno, yo cedo el lugar a Oscar Lial para el manejo aquí de la transmisión, porque en un instante vamos a dar también paso a los compañeros, a Oscar Gómez, a Cristian Pérez, a Rubén el Principito Sosa, desde Villa Lisa de Cancha del Cruz Sol América, Estadio Luis Alfonso Gianni. Aquí ganó Olimpia por 3-1, es la gran nota, y justo el triunfo de Olimpia se da en la previa del Superclásico, de un gran triunfo de Cerro frente a Libertad, que lo alcanzó en la punta al Gumarelo, y difícilmente, yo creo que ni con grúa, hoy está caído, está golpeado Libertad, difícilmente hasta con grúa se lo levante, se lo recupera Libertad. Cerro está en alza, llega mejor para el Clásico, y Olimpia consiguió un triunfo importante en la previa para enfrentar al tradicional rival. Se quedó Libertad, se está quedando peligrosamente Libertad, está creciendo Cerro, y Olimpia no le pierde pisada y mirada a los que comparten la punta del campeonato. Señora, señor, relató para todo el país y el mundo Olimpia 3, General Caballero 1, Quique Enciso. Comentó quienes habla Gustavo del Puerto. En el móvil Álvaro Aponte sigue para la cobertura, esperando por Martín Palermo, el técnico de Olimpia. Y yo dejo la posta a mi querido amigo, compañero, el Gui Gui de Universo 970, el que acapara la atención de propios Estaño, especialmente de la otra faceta, porque es nuestro representante masculino, el varonil de la radio, Oscar Lial, junto a Sisto Heriberto. De mi parte será hasta mañana, con otro reencuentro futbolero para el análisis, para todo lo que puede dejar esta nueva fecha que termina ahora con este compromiso de Sol América jugando de local frente al 2 de mayo. Permiso, gracias por su preferencia, por su deferencia. La audiencia va a seguir levantando. Oscarcito Lial. Contigo, Oscar. Gracias, Gustavo del Puerto. Qué cierre de nuestro comentarista en lo que fue la victoria de Olimpia de visitante en Juan León Mallorquín frente a General Caballero por 3-1, doblete de Facundo Brera, que no jugaba hace tiempo. Su último partido había sido frente al Sportivo Telinidense, como decía Álvaro Aponte durante la transmisión. Apareció nuevamente el día de hoy, ingresó en la segunda parte del compromiso en el minuto 63 por Kevin Parzajuk y terminó siendo el hombre clave para esta victoria de Olimpia. En la recta final pudo quedarse con la victoria, en la recta final del partido digo, porque ganaba el conjunto local. Después la paridad en el minuto 53 a través de Rodney
redes, y en el 89 y 95 apareció el argentino Bruera para el 3-1 final para el equipo franjeado, que se encontró nuevamente con la victoria luego de lo que había sido su traspié en la jornada anterior, en la fecha número 15, en donde había caído frente al Sportivo Ameliano jugando de local 1-0. Así que de esta manera se pudo recomponer el conjunto franjeado en el campeonato, y en la siguiente estará justamente jugando ante Cerro Porteño de visitante en la jornada número 17 del torneo Apertura. Victoria importante porque lo pone ahora mismo al equipo de Martín Palermo tercero en la tabla de posiciones, a 4 de los líderes del campeonato, tanto de Cerro Porteño como de Libertad, que están con 32. Olimpia está tercero con 28. Así esta victoria le permite a Olimpia nuevamente recuperar terreno en el torneo Apertura. Vamos a estar en breve también con las palabras, con la conferencia de prensa de Martín Palermo, el técnico franjeado, lo que pueda comentar, lo que pueda decir, lo que le dejó esta victoria al conjunto franjeado. La fecha 16 arrancó el día viernes con 3 partidos. En primer turno fue la victoria a la goleada de Guaraní de visitante 3-0 frente al Sportivo Ameliano, y luego se había jugado en simultáneo estos compromisos: la victoria de Cerro Porteño 3-1 de visitante en la Huerta ante Libertad, y el triunfo del Sportivo Luqueño, también jugó de visitante el conjunto auriazul, le ganó a Nacional 1-0 el día viernes. Ayer igualaron sin goles Tacuarembó y Sportivo Trinidense, duelo que se disputó en el estadio Jardines del Quelito del club River Plate. Ya veníamos hablando de la victoria de Olimpia visitante 3-1 sobre General Caballero, y en cuestión de minutos vamos a estar con el duelo entre Sol de América y 2 de Mayo, partido que arrancará a las 19:30 horas, el cierre de la fecha número 16 del campeonato Apertura. En Villa Elisa se va a jugar ese compromiso en el estadio Luis Alfonso Gianni. Vamos a estar con los relatos de Oscar Gómez, Cristian Pérez en los comentarios, el móvil de Rubén Sosa para tener todos los detalles tanto de Sudamérica como del conjunto Pedro Juanino, la parte técnica Víctor Valenzuela, para que todo pueda salir de la mejor manera también. El juez principal en este compromiso, Juan Gabriel Benítez, asistentes Diego Silva y Cristian Sosa, Samuel Morales, el cuarto árbitro, en el VAR Derlis López, asistente VAR José Villagra. ¿Cómo le había ido a Sudamérica y el conjunto del 2 de mayo en la fecha número 15? El conjunto danzarín había caído 4-0, había jugado de local en cancha nacional, el Sportivo Trinidense le ganó 4-0 al elenco azul, mientras que el conjunto del 2 de mayo viene de ganarle a Libertad jugando de local el domingo pasado en Pedro Juan Caballero, en el estadio Río Parapetí, le terminó ganando al Gumarelo 2-0. Así que de esta manera los equipos que llegan para el compromiso entre Sol de América y 2 de mayo, reitero, se va a jugar a partir de las 19:30. Semana muy cargada en cuanto a lo internacional, me refiero a la Conmebol Libertadores y a la Conmebol Sudamericana, porque vamos a tener la participación de los equipos paraguayos en la cuarta fecha de ambos torneos, el martes 7 de mayo. Primeramente vamos a repasar los duelos por Copa Sudamericana por el grupo F. Este martes 7 de mayo a las 18 horas Nacional recibirá a Corinthians en el Estadio Defensores del Chaco. Por el grupo E, ese mismo día, el martes 7 de mayo a las 20:30 horas, Sportivo Ameliano jugará de local ante Danubio en la Huerta. Adelante, Álvaro. Llega Martín Palermo, técnico de Olimpia en la zona aquí en el estadio Carlos. Vamos a escuchar las palabras del técnico de Olimpia. Un segundo tiempo del equipo tuvo esa acción para tratar de dar vuelta a esos resultados, y un tiempo importante para lo que se viene para mí. Solamente que la situación de que habíamos creado mucho, habíamos bonito. Como yo decía, en este tiempo nos fuimos con una sensación de que habíamos generado, que habíamos tenido situaciones, no habíamos tenido precisión, y ellos, bueno, una jugada fortuita tuvieron el penal. Y bueno, creo que en base a eso, la respuesta del segundo tiempo fue un poco saber que teníamos que ir a buscar el partido, enseguida reaccionó el equipo, lo igualamos, y bueno, creo que en esa búsqueda y con los cambios, lo importante es esto, ¿no? Tener la posibilidad
cambiar y buscar alternativas, que ingresaron lo hicieron de buena forma, eso es importante, y bueno, obviamente que es un triunfo que como veníamos esta semana nos levanta para lo que viene, y conforme, tranquilo, porque me quedo con la respuesta, con la reacción del equipo, con algo que quizás faltó el partido anterior, pero hoy ellos tuvieron esa actitud que tanto se esperaba, que necesitaba de ellos, y que esto seguramente nos va a impulsar de nuevo para lo que queda y enfrentar el próximo partido, que es el clásico tan importante. Por una parte, justamente bien para hacer un momentón. Felicidades por la victoria. No te dudas, el jugador que tiene esto, no encaja en la imagen que se tiene perdido en el central, con la llegada, todo el personal. ¿Qué pasa con el titular? No pasa nada. Cuando llegué a él el titular, los primeros, creo que 3-4 partidos, fue él el titular junto a Salcedo, y después uno decide. Obviamente en el día a día yo soy el que veo y analizo a cada jugador, y uno se entiende y se prepara de la misma manera que no hace Campazo, que no hace Salcedo, que no hace Hugo Benítez. Después me toca elegir a mí, no hay nada con Junior. Creo que hay algo que están queriendo generar con él y conmigo que no existió. Pero bueno, lo que pasa en los equipos grandes cuando quieren buscar cosas donde no las hay. Yo estoy muy tranquilo, tengo el mismo trato con todo, con Junior, y sé la importancia del jugador que espero hoy dijo esto. Entonces tendrá que esperar y estar preparado para cuando le toque responder de la manera que el equipo lo necesite, como tantos otros jugadores están esperando que yo entrar y a veces no le toca. Entonces nadie me pregunta por qué no entra más minutos Hugo Quintana, por qué no entra más minutos. Entonces es buscar que parecería que los que están afuera son mejores que los que están adentro, y eso no es así. Uno elige, por algo estoy armando del equipo y tengo que tomar decisiones, y eso me da la tranquilidad de que soy muy honesto y trato de que siempre en mi elección priorizo el equipo por sobre todas las cosas. Buenas noches, Martín Gustavo de la Parada Deportes Social. Hoy se necesita este triunfo, tal vez la forma y la manera de hacer secundarias si hoy no se llegaba al triunfo, pero cuán importante, todos los triunfos son importantes lógicamente, pero cuán importante era llegar hoy al triunfo y estar con vida para llegar a ese partido tan trascendente de este clásico. Sí, pero más que nada, más allá que es una motivación para afrontar la semana pensando en el clásico, era más que nada para nosotros volver a tener exposición en el grupo, era que había que dejar atrás el golpe duro que habíamos recibido la semana pasada, y que obviamente teníamos que encontrar respuesta, fuese de la manera que fuese, había que ganar. Y hoy me voy con buena sensación de que se ganó, y a su vez hubo una respuesta y una actitud que me da cierta tranquilidad para entrar a lo que viene. Partiendo para los de Cardenal, decía el presidente después del partido que fuimos vergüenza, no tuvimos sangre en el partido, en esa nota del equipo de Mesiano. Este mensaje llegó al plantel que todo ese orgullo del futbolista para tener reacción en el campeonato, que me parece que este partido no tuvo el equipo. Bueno, son palabras del presidente, es entendible, de los jugadores, el primero, la autocrítica y saber que yo también puedo equivocar, tener errores, tener decisiones equivocadas, si no es necesario, obviamente que se presente y él se manifiesta en todo su derecho, hacia más que nada el mensaje hacia los socios, hacia los hinchas, pero bueno, es el primero que sabe que había sucedido el otro día, no necesita escuchar de mí acá, escogiéndolo ante las cámaras. El presidente es entendible por todo lo que era más objetivo que sabíamos que llevaba a un partido más allá del rival, que siempre es el condicionante al rival, pero creo que no necesitó el grupo alguien más que dirigir algunas cosas, porque se hicieron tantas cosas a lo largo de la semana del equipo, de los jugadores,
es entendible por el partido, pero creo que hoy volvió a su fin y tenemos que seguir buscando, seguir trabajando, que es la manera que encaramos la semana, pensando en el partido de hoy, que se logró el triunfo y eso es lo importante. Aquí ponemos esa hablamos de proceso de seguridad sectorial. Vamos a hacer vamos a hablar ya del gesto. No creo que el Facu lo veo difícil y Richard todavía no está ni integrado al grupo y aún habrá que ver, más allá de que no salió ninguna decisión importante, hay que ver cómo se siente. Obviamente que para ese partido o lo están haciendo o no juegan, en la realidad yo ya priorizar eso, priorizo obviamente poner a los 11 que consideren en la semana que es lo mejor para el partido del próximo domingo. Martín, ¿qué tal? Dijiste en la conferencia pasada justamente que ya no ibas a utilizar los nombres para jugar, justamente para los centros titulares. ¿Crees que te pones eso a entender por esta reacción y por otro lado el clásico? ¿Qué va a significar para los hinchas? Bueno, obviamente que más allá de esto, lo que puede haber dicho el otro día, después del partido, creo que ellos ya saben. Lo he demostrado desde que llegué que he dado posibilidades, he dado minutos a la gran mayoría, obviamente que algunos menos que otros, pero lo bueno es esto, que esa necesidad del segundo tiempo, darle minutos a chicos, como el Paco principalmente, que venía de una inactividad por lesión y que obviamente venía trabajando muy duro para ponerse a disposición, lo mismo que Kevin, que volvió a ser titular dentro del equipo, y nos dieron soluciones y me dieron respuesta. Entonces eso es lo importante, creo que cada jugador ya sabe cuál es la competencia interna que hay, y después yo vuelvo a decir, es elegir, tomar la decisión pensando siempre en el equipo. Y pensando en el próximo partido, es una linda oportunidad también para saber que si tenemos la posibilidad de conseguir un buen resultado, seguimos ahí prendidos, acercándonos obviamente a Cerro y esperar alguna pérdida de puntos también de otra, pero creo que es encarar no solamente el clásico, todos los partidos que quedan hasta finalizar, como fue la respuesta del segundo tiempo principalmente, y seguir recuperándolo en base a resultados. Martín, sé que tú te gusta individualizar, pero este es un caso positivo, dos casos positivos. El regreso de Ricky González, que hizo de muy buena manera, y también lo de Facundo Cura, que imagino que te da una opción para lo que se viene, para el Superclásico. Y bueno, y hoy también la rueda donde te puedo iniciar y entró, y sabemos que nos da otras opciones de ese juego, Franco también, entonces, pero también por sí, porque yo creo que es el que más le está costando semana a semana hace una esfuerzo muy grande para ponerse, digamos, es difícil política, y por eso lo tratamos y lo hablamos de ir dando minutos y poder entrar a veces en determinado momento que el equipo quizás tenga mucho más espacio y no esté los equipos cerrados, que se facilitó la posibilidad de encontrarse con eso y encontrarse en situaciones donde se siente cómodo y participar para el equipo. Eso lo volvió de Facu a haber entrado y haber convertido en los jóvenes también. Creo que es satisfactorio en el análisis de todos los chicos. Excelente, Álvaro. Bueno, de esta manera cerramos tu trabajo allí desde Karen. Será hasta la próxima y buen retorno, Álvaro. Ahora serán de Juan Alejandro. Álvaro Aponte desde Juan León Mallorquín, con lo que fue la conferencia de prensa de Martín Palermo, también todo lo que fue el compromiso en sí en la victoria de Olimpia de visitante 3-1 sobre General Caballero de Juan León Mallorquín. Momento de meternos de lleno a lo que va a ser el compromiso que arrancará en 10 minutos entre Sol de América y 2 de mayo de Pedro Juan Caballero en Villaliza, en el estadio Luis Alfonso Llani. Para ello ya nos vamos hasta Villaliza, hasta el encuentro de nuestro relator de la noche, Óscar Gómez. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido, buenas noches.
Fecha número 16 de este torneo Apertura, ya pasó la victoria de Olimpia en el trabajo de Quique Enciso, de Gustavo del Puerto, de Álvaro Aponte. Olimpia volvió a la victoria, se puso a 4 de los punteros de Cerro Porteño y Libertad. Aquí se enfrentan Sol de América y 2 de Mayo. Los equipos recién ascendidos, los equipos que retornaron a Primera División para esta temporada, pero con presentes completamente distintos. Con un Sol de América que viene de Sol de América, que necesita levantar, por eso algunas variantes dentro del equipo de parte de su entrenador, mirando un poquito este presente. Decía en charla con nosotros Ángel, sé que soy interino, sabe de la situación, ante rumores por ahí de algún otro entrenador que puede ir llegando esta semana, en los próximos días. Necesita puntuar, necesita ganar, esa es la realidad en la actualidad del equipo de Sol de América. Situación opuesta, mejor momento para el equipo del 2 de Mayo, que se está metiendo también allí en la zona de arriba, que con la cantidad de puntos se está logrando un buen colchón para permanecer en primera, si bien es la primera parte aún del torneo con este torneo de apertura, pero para lo que tiene en cuanto al plantel, está realizando una muy buena campaña. 24 puntos hasta aquí en la competencia para el equipo norteño, 7 victorias, 3 empates, 5 derrotas encima. Situación opuesta para Sol, solo 14 unidades hasta aquí, 10 puntos de ventaja a favor del equipo norteño. Si miramos las últimas 3 presentaciones, fueron derrotas del equipo de Sol de América, a diferencia del 2 de Mayo, que en sus últimos partidos terminó puntuando. Ganó el último, había perdido el anterior y ganó el otro. De los últimos 3 partidos tiene 2 victorias y una derrota encima. Cuando ya están en la zona del túnel los protagonistas, tanto los jugadores de Sol como también del propio 2 de Mayo. Una buena presencia, creo que es un partido entre Sol de América y 2 de Mayo, por lo menos en la zona de las plateas. Buen número allí de aficionados de Sol de América, como también del propio 2 de Mayo que trajo su gente. Entre gente que vino de Pedro Juan, familiares de los jugadores. Está ya la bandera de la banda azul. Villa Azul, allí van llegando también los chicos que van a hacer allí el cántico, el ruido correspondiente del lado de Sol de América. La temperatura más que agradable de cara a este partido aquí en Villaliza entre Sol de América y 2 de Mayo. Ya se está acomodando igualmente el árbitro Juan Benítez junto a los equipos para el ingreso correspondiente. Sí, señor. Vamos con Gustavo Esquivel, habla Aureliano Torres, técnico de General. Gustavo. Asimilamos muy bien lo que queríamos. Muy diferente a lo que venimos mostrando, y al final el objetivo final es eso, tratar de mejorar un poco y bueno, ahora nos falta que saquemos un buen resultado y seguramente ahí se van a dar buenas cosas. Buenas noches, profe Gustavo Vilán para Deporte Total. ¿Creen que le faltó esa tranquilidad necesaria en el último tramo? Porque tuvieron las chances para poder completar ese segundo gol antes de Olimpia. La tranquilidad y el orden por sobre todo, porque en un momento dado se volvió un partido de ida y vuelta que tal vez no le convenía en ese momento a su equipo. Sí, totalmente. Yo creo que también hay que darle mérito a Gastón, que tapó una clave, yo creo que quedarse, entonces también juega para un lado para otro esas cosas. Sí, yo creo que en busca de ganar quedamos en algunas jugadas mal parados. Y nada, yo creo que valoro la verdad que el esfuerzo de los muchachos, valoro muchísimo porque hicieron un gran esfuerzo y bueno, seguramente va a tener su recompensa. Aureliano, este momento que viven justamente en la zona roja, justamente y ahora con esta nueva derrota, ¿cómo la hacen? No, yo creo que obviamente estamos dolidos, queremos salir de esta zona, vamos a trabajar para eso. Yo creo que, como dije, confío muchísimo en el plantel y bueno, vamos a dar pelea hasta el final. Si bien fue el segundo partido del Sub-19, profe, pero lo hizo de muy buena manera, creo que fue uno de los mejores de su equipo. Pero ¿cuánto ya empieza, aparte de todo eso, cuánto ya empieza a jugar el hecho de estar en el fondo de la tabla? ¿Ya empieza en el transcurso de la semana o todavía no se puede mencionar eso? No, yo creo que los jugadores son conscientes que estamos en una situación complicada. Ellos son los primeros que están dolidos por esto. Y son los primeros que después entrenan y se matan en los entrenamientos para tratar de salir de esta situación. Yo creo que vamos sumando gente que estaba lesionado, que estaban suspendidos, entonces todos juntos únicamente vamos a sacar esto adelante. Correcto, fue la presentación del profe Aureliano Torres. Le deseamos feliz retorno. La conferencia de Aureliano Torres, técnico del General Caballo.
Excelente, gracias Gustavo, muy amable el trabajo hoy allí desde Mallorquín de Gustavo Esquivel. Gran trabajo, muy amable, hasta una próxima. Gracias Gustavo. Aquí ya están ingresando los equipos en Villa Elisa. Buen ambiente en las gradas. Sol de América 2 de mayo, esto comienza en segundos. Estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Diego Aranda en el arco de Sudamérica, la defensa Víctor Barrios, Rodrigo Duarte, Rolando García y Carlos Zamudio. En el medio Cristian Amarilla, Derdis Orué, David Fernández y Derdis Aquino. Arriba Brian Quintana junto a Santiago Salcido. El 11 de Ángel Martínez, entrenador de Sol de América. La visita el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero con Carlos Servín, Miguel Barreto, René Rodríguez, Pedro Sosa y César Castro. En el medio Juan Feliu, Roberto Ramírez, Jesús Llano y Brian Ayala. Arriba arrancan Claudio Escobar junto a Enrique Balbuena. El 11 de Felipe Jiménez, Pita Juan Gabriel Benítez, asistidos por Diego Silva y Cristian Sosa. El cuarto juez Samuel Morales. En el bar Derdis López y el asistente bar José Villagra. 19:30, Sol de América 2 de mayo. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación 200.000 de ahorro y llevas un termito más info al 218 4000 Caja Mutual. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Señores, se nos viene Sol de América 2 de mayo. Partido que promete mucho en el cierre de esta fecha 16 del torneo. Apertura. En lo previo el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recortada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Agradeciendo nuevamente el trabajo de Gustavo Esquivel allí en Mallorquín. Estamos enviándote un mensaje, la recepción allí de parte suya en Mallorquín. Y este partido, con buen ambiente en las gradas. Sol necesita de los puntos, 2 de mayo está más arriba, que también tiene que buscar hacerse oferta un poco de visitante. Lo hace normalmente de local el conjunto norteño. Sabe que este es un partido en donde puede puntuar ante Sol. Por eso trata de meter lo mejor dentro del equipo también el técnico Felipe Jiménez. Cuando allí saluda al equipo del 2 de mayo, a los hinchas que, si se puede decir, se dividieron en dos grupos de 2 de mayo. Una parte que está en la zona de las plateas y otra parte que está en la zona de las preferencias, alentando el conjunto del 2 de mayo y también, por supuesto, lo de Sol de América saludando a su gente. Momento complicado para el cuadro azul, decíamos anteriormente, 3 partidos, los 3 últimos con derrota para Sol de América. Busca salir, a diferencia por el día de los otros equipos, si comienza a levantar victorias Sol de América. Este, por ejemplo, es un partido fundamental, unas 2 victorias encima, puede ir saliendo de a poquito de esa zona complicada, pero también cuando pierde se va hundiendo, solo que hay una realidad un poquito mirando lo que se viene. Los próximos partidos también del calendario serán un poco más duros para el conjunto de Sol de América, por eso la necesidad de ir puntuando en este partido, tratar de cerrar bien en la apertura y después ir mirando lo que se vendrá para la clausura. Por ejemplo, el próximo rival de Sol de América será Libertad, una parada difícil. Y el siguiente Cerro. O sea, Libertad y Cerro, próximos partidos de Sol de América. Y entonces de ese lado será importante puntuar los 3 puntos en la fecha para Sol y después ir viendo cómo, ante los candidatos que están peleando el día arriba, cómo le va al cuadro azul. Hoy Aranda en el arco, Víctor Barrios por derecha, Duarte, Rolando García de Arbeñón en zona defensiva, Zamudio su lateral por el perfil izquierdo, siempre hablando de Sol de América en el medio campo, la presencia del experimentado Urué, Derdis Aquino, Cristian Amarillo un poco más adelantado. Si hablamos de experiencia arriba en el ataque está Santiago Salcedo, más atrás el juvenil David Fernández, el otro chico Quintana, junto con la experiencia de Sasá. Del lado del equipo norteño, Servín en el arco, Barreto es el lateral sobre el sector derecho, René Rodríguez y Pedro Sosa los centrales, César Castro lateral por izquierda. Hoy titularidad para Feliu, Robert Ramírez, Llano y Ayala. Brian Ayala, hombre gol últimamente del equipo del 2 de mayo. Claudio Escobar, que había debutado la fecha pasada, y Enrique Balbuena es el delantero. Es el 9, que es el que está faltando por allí por el momento el equipo del 2 de mayo. Todo listo, todo presto. Buen ambiente, repito, en las gradas aquí en Villa Elisa. Esto está arrancando puntualmente a las 19:30. Se enfrentan Sol de América y 2 de mayo, Jorge. Señores, vendrá la orden. Vamos a ver el experimentado Sasapita, Juan Gabriel Benítez. Comenzó el fútbol. Monumental.
Relata Jorge Casal. La pelota en la salida le va quedando al experimentado García Guerreño de Sudamérica. Pone el balón sobre el costado izquierdo. Allí se muestra Duarte para el conjunto local. Otra vez con García Guerreño. Va pidiendo la pelota en mitad de terreno. Quintana se viene desde el fondo del equipo de Sudamérica. Es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Balbuena no puede, el delantero del 2 de mayo, mitad de terreno, jugando sin embargo para Ramírez. Pierde la pelota Ramírez, el volante interno del 2 de mayo. La pelota le va quedando a Barrios. Sube sobre la zona derecha lateral del equipo de Sudamérica. Encaró, dejó atrás la marca de Escobar. Recaptura Escobar, deja mitad de campo. Intenta el contragolpe el conjunto del 2 de mayo. La pelota de Orue, mitad de terreno, juega para Amarilla, busca la salida, Sol. San Justo Hierros, tenemos todo lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Vallemí. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembú. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Quiere tomar protagonismo Sol de América en el inicio del partido con Aquino que va subiendo sobre la banda derecha. Quiere colocar el centro y no la marca de Brian Ayala. La pelota se va a perder a un costado. Que dice el asistente que habrá lateral cerca del banderín para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Juega rápido Barrios, la pelota le va quedando a García Guerreño, tocando el balón para su compañero en defensa. Hablamos de Rodrigo Duarte que tiene con la zurda. Duarte cruza mitad de terreno, pone la pelota para adelante con Zamudio cerca del área, hasta con Amarilla. Otra vez con Zamudio, fue al piso, quiso impresionarlo al árbitro. No pasó nada, dice el juez. Busca desde el fondo la salida, Barreto para el 2 de mayo. Llegaron a Bristol las super ofertas y las tecno ofertas. Renovate con lo mejor en tecnología, notebook, tablet y más. Sin entrega inicial, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Involuntario el manotazo de Brian Quintana en pleno rostro del delantero, en realidad del volante de Llano del 2 de mayo que está tendido en el piso. Falta, tiro libre en su campo, tiro libre para el cuadro norteño. Toque apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Se viene el equipo del 2 de mayo, trata de meterse en terreno enemigo, Barreto picó larga, se le va la pelota a un costado, hasta aquí no se acomodó dentro del terreno. El conjunto del 2 de mayo le cuesta de momento al cuadro de Felipe Jiménez dentro del campo de juego, niño. Sí, un inicio parejo del partido, le está costando por lo menos el comienzo un poquito. Atención que va Amarilla por el gol de Sol, está por arquero, logra desviar Servín, era gol de Amarilla, capturó, le sacó esa pelota Barreto por izquierda, el disparo al arco, contra el poste derecho, Servín al córner. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué les pasa, señor? Porque esto tenía peligrosidad, dolor a gol aquí esta situación. Buena jugada de Amarilla ganando el perfil izquierdo. El zurdazo y muy buena respuesta de Servín. En el comienzo, la primera del partido fue a favor de Sol. Habrá que ver qué pasa en este tiro de esquina. Siguen llegando los hinchas del 2 de mayo hasta el estadio de Sol América. Vendrá el córner de Amarilla sobre costado izquierdo, arco de la tribuna norte. Apunta Amarilla, levanta centro, pelota arriba, al testazo el arquero. Ganó por arriba. Fue Aquino, Servín se queda con la pelota. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sentido Rodríguez, el zaguero del 2 de mayo, fútbol paralizado. Se va reponiendo Rodríguez, va a sacar desde el fondo Servín. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelo. Paraguayo de sabor único de Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Castro para Llano, que todavía no se acomodó bien dentro del terreno, pierde la pelota, va recuperando en mitad de campo. Fernández para Sudamérica, pierde ante la marca, ante la presencia de Roberto Ramírez. Ramírez levanta sobre la banda derecha, allí va corriendo Escobar, no va a alcanzar. Pelota por línea de fondo, es lateral en su terreno para el equipo local. Pechunague de prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. La Ferré se acerca a vos, Capé. Nueva sucursal en Asunción, sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes que bien que tenemos en La Ferré. Olimpia le ganó 3-1 a General Caballero de visita, se puso a 4 de la punta.
el fin de semana, el clásico, la nueva olla, Cerro frente a Olimpia. Decidí bienestar y certeza en Sijín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Jorge. De momento, Sudamérica 2 de mayo, empatan 0-0. Y su seguros, Chaco. La pelota de Zamudio en su terreno, por izquierda para el conjunto de Sudamérica. Otra vez Zamudio juega por abajo para Amarilla. El volante argentino gira ante la presión de Barreto, que le termina empujando. El juez está cerca, pita la falta de tiro libre en su terreno. Es tiro libre para el equipo de Sudamérica. A todos ponerle Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota le va quedando en campo rival. Atención al zaguero Duarte de Sol. Juega para Amarilla, comete falta. Amarilla ya lo termina, empujando a Ramírez, lo que pita el árbitro. Mucho mejor Sol en el inicio del partido, niño. Sí, porque presiona, enreda en la salida del 2 de mayo, que no puede tener claridad del medio para arriba para la generación de situaciones. Esas presiones iniciales del equipo de Sudamérica, que tuvo una buena chance con ese tiro de Amarilla, que terminó desviando Cerevín. El partido pasado fue algo similar. A Sudamérica había arrancado muy bien el partido, solo que después se fue desdibujando a lo largo del desarrollo del juego, terminó perdiendo. Hoy veremos cuál será el final de este buen arranque de Sol en partido, porque sabemos que 2 de mayo también tiene los suyos. Queda muchísimo todavía en el juego. Están empatando, son los de mayo 0-0. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. La promoción más esperada de Comecipar. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas desde 88.000 guaraníes. Comecipar, tu mejor opción. Saca la pelota desde el fondo Zamudio, el futbolista de Sudamérica. Se acomoda sobre costado izquierdo. Santiago Salcedo marcándole el pase. Prefiere jugar para adelante allí con Fernández. Busca por arriba. Se va metiendo David Fernández, tocando para Amarilla. Amarilla otra vez para Fernández. Amarilla para el Golvino. Está afuera. Otra vez Amarilla, solo afuera. Pase a profundidad de Fernández. Tomamente le dijo Amarilla. De puntín. Por encima de Servín. Pelota que roza el caño derecho del arco del 2 de mayo, niño. Buen movimiento aquí, rápido de Sol, apareciendo casi en la posición de 9, pero un poco más atrás. Arrancó, ganó con velocidad Amarilla cuando antes el propio Quintana se metió allí en el juego, en la generación de situación con el propio Fernández. Una transición rápida del medio para arriba, por eso se para Felipe Jiménez, da alguna indicación, un toque de atención a la defensa del 2 de mayo. En esta pasó cerquita del poste derecho, defendido por Servín, lo tuvo Sol, se lo perdió Amarilla. No reacciona el 2 de mayo, el partido sigue 0-0, mejor Sol. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Va a sacar desde el fondo Servín, tiro de portería que corresponde al equipo norteño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando a Castro. Castro jugando para Ramírez. Alta presión de Brian Quintana, volante interno de Sudamérica. Logra zafar Castro, juega por abajo para Llano. Llano, atención para adelante con Balbuena. Interviene y despeja Duarte, zaguero de Sudamérica. La pelota de Santiago Salcedo. Quintana lanza la pelota sobre la banda derecha. Allí aparece Aquino, aplica el freno, sigue presionando Sudamérica. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, es Paraguay. Guardame que está el gol del 2 de mayo. Vino gol, 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 gol. Del 2 de mayo, gol del 2 de mayo, gol de Enrique, gol de Balbuena. Las cosas que tiene el fútbol, increíble. Sol de América era mucho mejor aquí en Villalilla, presionando, tratando de convertir, tuvo chances clarísimas para abrir el marcador. Sin embargo, el que concreta es la visita, el conjunto del 2 de mayo.
recuperó bien la pelota mitad de terreno Ramírez, el pase por izquierda para Castro, ganó unos pasos, balón a profundidad para Ayala, el disparo de este, pegó al poste y del rebote atropella Balbuena, convierte el 2 de mayo que gana 1-0, pero habrá revisión, porque por la posición de Balbuena, de momento Sol América 0, 2 de mayo 1, Enrique Balbuena para el equipo del 2 de mayo. Monumental. Por lo menos 4 o 5 jugadores de Sol de América fueron a rodear a Juan Gabriel Benítez después del gol. No voy a decir si es un offside o una posible mano. Creo que es una mano previa. Posible mano. Ahí está, una posible mano. Cuando gana Castro sobre el perfil izquierdo, cómo arranca la jugada, reclaman todos los de Sol de América. Y aquí Juan Gabriel dice, se anula la situación. Es mano, entonces allí en el mediocampo, en el comienzo de la jugada, no sé decir si fue de Castro o de quién, pero en el comienzo de la jugada donde arrancó todo, allí es donde se queja la gente de Sol de América cómo acomodó el jugador de Mayo la pelota, y sí, desde el comienzo, casi en el medio campo, allí más, en el terreno de los de Mayo, allí se sanciona la mano. Todo el final, allí ese cierre con el gol, no terminó valiendo porque ya antes fue la mano correspondiente. Que en cancha, Juan Gabriel no se percató, sí, Derlis López en el VAR. Anulado el gol de Balbuena, el partido sigue 0-0. A propósito, ¿cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa, Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Van empatando Sudamérica 2 de mayo 0-0. Y su seguros, Chaco. Tiro libre en ofensiva, tiro libre que corresponde a Sol sobre la zona Tiene derecha. razón el niño, la mano fue de Castro. Mano de Castro entonces, después de convertir, Balbuena fue anulado vía VAR por la mano. En la acción inicial de lateral izquierdo Castro, vino el tiro libre, no pasó nada. Va recuperando la pelota Feliu para el equipo del 2 de mayo, pierde ante la marca de Fernández, va Barreto la marca, falta de Barreto sobre Fernández, tiro libre en ataque, tiro libre para Sol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos, paraguayo de sabor único, es Fortini, pasate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Le va a pegar amarilla, busca el primero Sol América. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados, TBH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Limpia, movilizar, repara, sella y protege tu casa con Zika. Queda bien. Amarilla y el centro frágil, saca de cabeza Ramírez, la pelota le va quedando sobre la zona derecha Feliu, levanta el esférico, pega en Zamudio, recupera amarilla, la marca mitad de terreno de Ramírez, golpea de cabeza con destino de Llano, Llano tiene la pelota baja, el esférico por la derecha, sale Feliu para el equipo de 2 de mayo. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo, vienen en 3 sabores, queso, crema y con cebolla, siempre contigo, papas fritas Crispo. Hablando de Feliu Juan, vi que su padre estaba aquí en la preferencia, el entrenador de básquetbol Feliu igualmente, junto a la familia en la zona de las preferencias. Vino a observar a su hijo hoy jugando como volante por derecha en el equipo Pedro Canino. Sí, señor, están empatando Sol, 2 de mayo 0-0. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad papasa. En la punta de la intermedia está Recoleta, le ganó de visita 1-0 Independiente de Campo Grande. Hablando de visitantes, 12 de junio de Villalle superó también de visita 3-2 a Colegiales. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa calidad desde su origen. En Concasas, espera y empieza tu historia con una base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. Fútbol paralizado, se venían tomando Escobar con amarilla, que dice el juez que habrá tiro libre en su terreno lateral finalmente. Saque de costado, lo hace Zamudio para Sol. Tu mamá es todo terreno. Venía Erimar en mayo por cada compra de 500.000 guaraníes. Participás grandes premios. Mamá, todo terreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Centro de Materiales Santa Rosa. Quintana para Sasso al disparo. Cruza bien la marca. Despejando Sosa, bloqueando el disparo de Santiago Salcedo. Reitero, Sudamérica mucho mejor, pero hasta aquí le cuesta convertir la pelota en poder de amarilla sobre costado izquierdo, dejando para Orué. Orué lanza sobre la derecha. Allí está Aquino, no va a alcanzar. Pelota por línea de fondo. Es saque de meta para el equipo de los de Mayo. Los inquilinos en la zona baja del descenso siguen siendo Sol de América y General Caballero. De momento se salva Tacuare 1,115. ¿Y quién está en el sótano, Gerardo? Sol de América 0,933, Jorge. Muy bien, pelota para el equipo del 2 de mayo.
Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad Santo Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota le va que saludos al querido Darío Alejandro, que está reportando sintonía, ya retornando a la ciudad de Itagua. Sí, fanático del 12. ¿Cómo no fue el 12? Creo que perdió el fin de semana, ¿verdad? Perdió el 12 de octubre ayer. Perdió el 12 de ante octubre. River. Ante River. Saludos al amigo Frankie en sintonía. Señores, balón para el equipo del 2 de mayo. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con rumbos. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Rupiloca, la más estés donde estés, indica Jorge. Están empatando aquí en Villaliza, Sol de América, 2 de mayo, 0-0. Cayó Ayala, me parece el que está sentido, porque es de la otra, en el otro sector. Es tiro libre, peligroso, se va recuperando Ayala. Tiro libre, peligroso para el 2 de mayo. Y su seguro, Chaco. Le va a pegar el propio Ayala. Atención, señores, que va el 2 de mayo tratando de convertir el primero. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Le va a pegar Brian Ayala, se perfila 13 la barrera, costado izquierdo en las cercanías del área. Por cómo se perfila Ayala, le pega directo al arco. De todas maneras fueron a buscar el cabezazo los sagrados 2 de mayo. Va Ayala al disparo. Lejos afuera. Remató muy mal Ayala. Llegó en esta el 2 de mayo, no pasó nada, niño. Sí, tuvo la chance. La anterior, es cierto, la habían anulado. Fue la primera de riesgo en ataque a favor del equipo del 2 de mayo. Terminó convirtiendo, pero en el inicio la jugó Ayala mano. Y aquí, este tiro libre casi al borde del área grande. Tiene buena pegada Ayala, pero esta vez se le elevó de más el tiro al zurdo volante que tiene el conjunto del 2 de mayo, que últimamente ya marcó una buena cantidad de goles en el equipo norteño. El partido sigue 0-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saludos al querido Arnaldo Montero, reportando sintonía en la ciudad de San Lorenzo. Ayer ganó el Sportivo San Lorenzo la intermedia, superando el conjunto Adete en Betarí. Está segundo San Lorenzo la intermedia, Gerardo. Exacto, sí señor. San Lorenzo tiene 11, Recoleta puntero 13, está en Betarí tiene 9, Fernando Lamora 8, Jorge. Muy bien, las principales colocaciones en la intermedia que se cierra mañana en la quinta fecha, jugando Resistencia ante Carapeguá, Encarnación en el sur, recibe a Guireña. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único es Fortín. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Aquí en Villaliza está mejor Sol de América, pero le cuesta convertir. Ya marcó el 2 de mayo, fue anulado vía VAR el tanto de Balbo en el partido 0-0. Va corriendo Aquino por la derecha, avanza Sol, se le fue la pelota a un costado lateral en su terreno, lo va a hacer Castro para el 2 de mayo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontrá todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. René Rodríguez y la salida para el equipo norteño, jugando para su compañero en defensa Pedro Sosa. Sosa lanza por la izquierda, allí está Castro muy solo. Daniel la presión en la salida de Sol América, la pelota le queda a Brian Ayala. Está metiéndose en patio enemigo. La marca de García Guerreño despeja el zaguero de Sol. Pelota con destino de Fernández, gana por arriba Sosa. Pelota de Castro, Castro para Llano, juega, se junta por la izquierda. Allí va corriendo, atención, va Brian Ayala. Apunta, va a levantar el centro. Pase corto para Balbuena, deja correr Ayala. Se metió Castro, saca oportunamente Barrio para el equipo de Sol. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Como mencionaban en la primera vez, River de visita le ganó el 12 de octubre a Itagua por 3-2. Los goles para el equipo itagüeño, Luis Mato, el exulqueño, y el experimentado José Montiel de penal. Ganó Capiatá. 4-1. Gerardo. 4-1 ganó, sí señor, así es. Clean cajas entonces, señores, para el conjunto que ganó de local. Pelota arriba, saludos al querido Edgar Denis, que también está reportando sintonía. Reporte, sintonía, reporte. Estaba duro el caldo, pero hoy victoria del equipo escobedo. Equipo de Capiatá, señor. Las principales ubicaciones en la B, River 10, Sport Colombia 9 y Capiatá y Atlántida con 7. Está ahí nomás Capiatá. ¿Cuánto tiene el puntero? River 10. 10. Correcto. Así que está tercero entonces el Capiatá con Atlántida. En la B. Exacto, ambos con 7. Muy bien. También ya la C este fin de semana, solo que algunos partidos se jugaron, otros no por el tema de la lluvia. Sí, señor. Saca la pelota desde el fondo el arquero
a Servín del conjunto del 2 de mayo. Le va quedando por derecha Barreto. Se le fue el balón. Le sacó Amarilla. Agiliza Amarilla. ¿Qué pasó en esta? Se le va Amarilla. Insiste. Juega rápido para Uruguay. Mucha confusión en el fondo del 2 de mayo. Se quedaron a mirar entre sí Barreto con Sosa. Y casi lo aprovecha Fernández. Va metiéndose Amarilla. La pelota le va quedando a Quintana. Va a rematar. Sasa busca al primero. Saca Sosa para el 2 de mayo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma estamos mega en línea. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través de la web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Indica Jorge. Que siguen empatando Sudamérica 2 de mayo 0-0. Y su seguro, Chaco. Quedó sentido Amarilla, el volante argentino del conjunto de Sudamérica. Hasta aquí continúa el fútbol y lo van a atender. Fue un choque con Llano, no sancionó allí falta Juan Gabriel, o por lo menos para Benítez no fue falta, pero de a poquito se va recuperando Amarilla. Fue un golpe que recibió más o menos a la altura del pecho, ahora se va recuperando el argentino Amarilla. Reclamó bastante Ángel Martínez, pero no pasó nada, dijo el árbitro del partido. Juego sigue 0-0. Sin Lays no hay partido. Encontrá tu Lays clásicas de 75 gramos. Lays queso cebolla de 86 gramos a solo 8.900 guaraníes. Hasta el 30 de mayo en todo el Paraguay. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. La pelota en poder de Castro sobre el sector izquierdo. La salida del 2 de mayo juega bien para allá. En mitad de terreno, campo enemigo. La marca de Quintana, el árbitro deja seguir, pita la falta. Falta sobre Llano, que está en el piso. Reclama allí Barrios, tiro libre peligroso que corresponde al equipo del 2 de mayo. En la ciudad de Villeta contamos con zonas residenciales con salida, rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Humo Tire, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Humo Tire en Chacomer y distribuidores en todo el país. Semana de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, presencia de equipos paraguayos el martes en Venezuela. Grupo H a las 20 de nuestro país. Táchira frente a Libertad. Pita el brasileño Wilton Sampaio. En el bar, su compatriota Pablo Goncalves. Llegaron a Bristol junto a ti con los mejores productos para el hogar en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Viene el centro de Ayala, intentó Sosa, termina sacando como puede la pelota Duarte, balón a un costado cerca del banderín lateral sobre la zona derecha para el 2 de mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 23 de juego, primera parte, Sudamérica 2 de mayo 0-0. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla o un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortizer. Pica Feliu, gana fondo de cancha, encaró, quiere colocar el centro. La pelota le va quedando a Barreto. ¿Qué dice el asistente? Que es balón en la salida, saque de manos que corresponde a Sol. En el Sol Seguro solicita la póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Hablando de Copa Libertadores, el miércoles por el grupo A en Lima, Perú, Alianza Lima recibe a Cerro Porteño. Arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. En el bar, su compatriota Juan Soto. Algunos de los resultados de la primera C. 1 de marzo le ganó 2-1 a Humaitá. General Caballero de Ceballos fue 1-0 a Atlético Juventud. Iteño superó 2-0 Sport Colonial. Valois Rivarola derrotó 3-1 Pilcomayo. Y el martes se cierra la primera fecha de la C. 10 de la mañana, Fulgencio Yegros ante Pinosá. Y mismo día, 15:30 horas, Oriental Capitán Figari. Iteño bajó hasta la C, Gerardo. Exacto, última categoría, sí señor. Es tiro libre en ataque, tiro libre que corresponde a Sol. En la UTIC contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANIAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Límites. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Tiro libre peligroso que corresponde al conjunto de Sudamérica, que el de los dos sigue siendo el mejor.
generando 2-3 situaciones importantes frente al arco de Servián. Por sobre todas las cosas, el que va a ejecutar el tiro libre. Hablamos de Amarilla, pelota en ataque para Sol. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of You Are. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Amarilla y el centro, vino el arquero. Se queda con la pelota Servín, saltó Fernández, testazo a las manos de Servín, que estaba atento, niño. En medio de tantas cabezas se termina metiendo esa pelota y era la de Fernández, el que se había anticipado allí un poquito, terminó peinando fácil a las manos de Servín, pero llegó una situación de peligro de arriba en el cabezazo allí en nombre de Sol de América. Seguro el portero del equipo norteño. Lateral en su terreno para los de Mayo. Billetera personal ahora es Personal Pay. Recarga tu tarjeta más todos los lunes con 20% de reintegro y gigas de regalo a Personal Pay. Conexión con tu plata, conexión total. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento 5 entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial de Economía de Santo Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Indica Jorge. Y su seguro Chaco. La pelota de aquí no pierde ante la marca de Castro. Carga el conjunto de Ortillo. Vallano sobre costado zurdo. Jugando por abajo para Ayala. Se profila para elevar al centro. Lo hace ahora con Balbuena. Cayó Balbuena, no hay falta. Termina sacando Duarte, zaguero de Sudamérica. El balón le va quedando a Fernández. Interviene Sosa en el fondo de la saga de los de Mayo. La pelota de Castro. Intenta el conjunto de Ortillo. Marca y quita Aquino. Pega en Castro. Saque de costado en su terreno para Sol. Yogur con cereales. La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Por Copa Sudamericana el martes a las 18, Defensores del Chaco, Grupo F, Nacional Corinthians de Brasil. Ángel Arteaga, el juez, en el bar Carlos Orbe. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario con CNT por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Barreto tiene la pelota a la salida para el conjunto del 2 de Mayo, jugando para Feliu. Presiona a Derdi Jorue. Impacta la pelota en el futbolista de Sol América. Que dice el asistente que habrá saque de costado. Sin apurarse, le va a hacer Barreto para el 2 de Mayo. Secarropas Mape de 9 kilogramos a solo 1.999.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Catedral Weekend a Farmacias Catedral. Descuentos de hasta el 50% en todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Para el 2 de Mayo con la presencia de Rodríguez. Campo rival, mitad de terreno. Juega por abajo para Castro. Castro se perfila para elevar al centro. Prefiere adelantar sobre el mismo costado izquierdo con Brian Ayala. De vuelta con Castro. Está instalado en terreno enemigo. Gana. Atención, Ramírez. La posesión del esférico. Se equivoca en el pase. Cierra Zamudio. Saca ante la marca de Escobar. El balón le va quedando Amarilla. Que es rapidísimo. Se viene Sol para el primero. Amarilla no. Amarilla ya no va. Se lesionó. Quedó sentido. Acalambrado. Se lesionó, sí. Para mí que le tiró allí justito. Intentó, picó Amarilla, pero le terminó estirando allí. Cuestión muscular, será reemplazado, cambiado. Amarilla que arrancó bien, velocidad picante, pero en esta se terminó por lesionar. Amarilla, era buena la chance. Y ya pide el cambio, iba solo para encararlo a Servín, pero se termina lesionando Amarilla. Fútbol paralizado aquí en Villaliza. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Siguiendo con la Copa Sudamericana también el martes en Cancha de Libertad, Grupo E 2030. Ameliano frente a Danubio. Arbitraje de José Cabeiro en el bar Yadir Acuña. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de Divisiones Formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortini etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Con mucho dolor se lo ve al futbolista de Sol, a Cristian Amarilla allí en el piso, frustrado, enojado, enervado, y bueno, van a tener que retirar con la camilla. En camilla. Pero el camillero parece que está... Imagínate. El ritmo del camillero. Sí, el ritmo del camillero es más o menos un 1 de enero. Estás llegando, no sé, a alguna playa de Encarnación o algo así con tu reposera. La verdad es para la imagen, ¿eh?
totalmente allá. Mi primera chamba. Sí, mi primera chamba. El Camillero está. Al final terminó parándose el jugador de Sudamérica y saliendo por sus propios medios. Porque la verdad, un poquito aburrido. Mejor que Higüey, en un término nuestro, el Camillero de Sudamérica. Entró para, no sé, para que lo enfoquen, si es que lo enfocó la TV o no. Porque entró solito, la verdad. Ahí que el árbitro tiene que salir, le dice. Pero así como entró al ritmo que salió, entró, va a tardar 2 minutos, 2 horas. El árbitro está muy lento el Camillero de Sol. Fútbol paralizado, ¿quién visualiza? Comunidad WhatsApp del trabajo JMC, encontrás ofertas laborales y podés compartir tus servicios. JMC y la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomera Automotores. Y la mejor financiación te ofrecen Bancop y Tapero Villa. Podés llevarte un Ranger a un territorio 2024 Bancop, crece desde la raíz. Mi primera chamba, me gustó mi primera chamba, ¿verdad? Totalmente aburrido, pensé que estaba en otra cosa, no sabía que entrar, que salir, entró ahí con la camilla, entró solo, si quiere, salgo o no salgo, al final el jugador lesionado, terminó saliendo hablando de eso, veremos que se prepara allí para ingresar, una variante, Mora, que se había lesionado un par de fechas atrás, Mora, camiseta 10, en el equipo de Sol de América, se fue lesionado. Hablábamos recién del buen partido que estaba haciendo. Amarilla ingresó Mora por él. Informó. Personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Jorge. Que están empatando Sol de América 2 de mayo 0-0. Y su seguros Chaco. Saca desde el fondo, Barrios, la pelota pega en Brian Ayala, el árbitro deja seguir arcamado en una mano. El balón para Fernández, Fernández toca para el recién ingresado Mora. Lo habilita Sasá, me parece que está inhabilitado. Saca el arquero Servinci, banderina arriba. Posición adelantada de Santiago Salcedo, tiro libre para el equipo norteño. Ante corte de energía, seguí disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. El miércoles por Copa Sudamericana a las 18, Defensores del Chaco, Grupo H, Luqueño, Coquimbo Unido de Chile, Yander Herrera, el juez en el bar, Carlos Jorbe. Las principales ubicaciones del torneo: Apertura, Cerro Porteño, Libertad con 32, Olimpia 28, 2 de mayo y Luqueño 25. Y el clásico el próximo domingo, Gerardo. Sí, señor, 16 y 30 horas en la Nueva Olla. Único partido del domingo. Único partido, sí, señor. 2 viernes, 2 sábado, 1 domingo, 1 lunes. Muy bien, pelota de Sosa para el 2 de mayo. Se durmió Sosa, le sacó Mora, gol en camino de Sol. Vino, está. No pudo definir Sasá. Se molestó allí con Fernández. Se durmió Sosa en el fondo del 2 de mayo. Le pellizcó el recién ingresado Mora, casi gol de Sol. Insiste, atención. Va Barrios, ganó fondo de cancha. Cayó. Es falta. Falta allí al borde del área sobre Quintana, en realidad el que fue a buscar sobre la derecha, casi convierte Soliño. Bastante rápido, picante también aquí Mora para robar, para ganar esa pelota. Le terminó salvando René Rodríguez. René Rodríguez apareció justito allí para sacar esa pelota después que se había dormido en el fondo Sosa. Fue buena la chance para Sol. A ver qué pasa en este tiro libre para el equipo azul. Es tiro libre para el equipo local. Llena tu tanque con Super 95 aditivada. Su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, llevas un termito de regalo. Visita nuestras redes sociales Caja Mutual. Vendrá el tiro libre. Aquí justo un amigo viene a contarnos algo que en instantes vamos a decir de la audiencia. Vendrá el tiro libre, le va a pegar Mora. Famoso dice, una especie de córner corto, un poco más adelantado allí para el tiro libre. Sí, señor, cerca del banderín le pega Mora, recién ingresado en la barrera. Casi convirtió Sol en el error de Sosa. Tiene este tiro libre peligroso. Le pega al zurdo Mora, recién ingresado. El disparo al arco. Sosa afuera. Lo anticipó a Sardín. La pelota por encima del travesaño, niño. Con mucha rosca ese zurdazo allí, pero Sasá no llegó a peinar lo necesario. Es más, terminó cabeceando esa pelota y le pide tiro de esquina. Sasá le dice de todo, Juan Galeni. Te parece que le está retando a su hijo allí, pide tiro de esquina, pero para mí que no tocó nadie. No tocó Servín. No tocó Servín, para mí que no también, pero Sasá sale a pedir tiro de esquina. Se anticipó a todos, era buena la chance, pero se fue afuera ese tiro de cabeza de Sasá. El juego sigue 0-0. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganarlo, cambia todo. Te damos respaldo ante cualquier situación y contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. El equipo Anal Seguros y sentí la verdadera confianza. Levanta la pelota en la
la salida Rodríguez, zaguero del 2 de mayo. Emite Beterrino, aparece recuperando Quintana. Quintana jugando por abajo para Duarte. Duarte se equivoca. Le regala la pelota a Feliu, que va metiéndose por la derecha. Avanza el 2 de mayo, se mete Feliu, cruza la marca. Despeja Quintana, quedó en el piso el volante de Sol. Deja seguir el árbitro. Pelota de Llano. Se aproxima a Nara, puede estar el gol de Mayo. Pelota, balón a profundidad para Llano. Pisó Nara, va a rematar. Centro para Llano. No pudo acomodarse. Y termina sacando García Guerriño para el equipo local. Combatir el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierro Mate Pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Vallemilla, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro Ñembú. Carga el equipo del 2 de mayo, que ahora sí se planta en terreno enemigo sobre costado izquierdo con Ayala, con Castro. Otra vez va Brian Ayala, pase de Castro. Se muestra Llano. La pelota para el juvenil. Escobar perdió tiempo, retrocede para Llano. Vuelve a profundizar con Castro. Pica Escobar, Castro levanta de cuchar para Escobar. Encaró, va a pisar el ala, coloca centro. Saca Duarte, el zaguero de Sudamérica. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Llegaron a Bristol las tecnoofertas, la mayor variedad en celulares, los mejores precios del país, sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Preocupado Ángel Martínez, entrenador de Sudamérica, porque ya fue cambiado por lesión Cristian Amarilla. Y ahora cae en el piso golpeado el volante Brian Quintana. Mira, gesticula Ángel Martínez. Hay que ver si continúa o no el volante de Sol, Brian Quintana. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos. Primera etapa, Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Indica Jorge. Empatando Sudamérica, 2 de mayo, 0-0. Y su seguro, Chaco. Señores, en el estadio Carendí, en la ciudad de Juan León Mallorquín, Olimpia le ganó 3-1, quedará el Caballero. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Va el conjunto del 2 de mayo en ataque, pica el juvenil Escobar, metió la diagonal, Falta de Barrio sobre Escobar, que se recupera, tiro libre en ataque. Tiro libre para el 2 de mayo, aunque lejos del arco de Aranda. La Ferrey se acerca a Boscapé, nueva sucursal en Asunción, sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es Hierro, sabes bien que tenemos en La Ferrey. Decide bienestar y certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Ataca el equipo del 2 de mayo. Viene la marca de Mora. Va recapturando la pelota Castro. Se fue el balón, gana un lateral cerca del banderín para el 2 de mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Castro juega la pelota a mitad de terreno. Se va mostrando con el esférico Sosa. Sosa tiene el balón, pisa como un salonista, no se apura. Juega de vuelta con Castro sobre el sector izquierdo, campo enemigo. La pelota le va quedando por ahora Llano. Retrocede todo con Sosa. Vuelve a comenzar desde el fondo el equipo norteño. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sube Rodríguez, levanta la pelota para el juvenil Escobar. Escobar, el mano a mano pierde y comete falta ante Barrios. Tiro libre en su terreno, tiro libre para Sol. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues supe Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebia Yala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Por el grupo del miércoles, Copa Sudamericana 2030 en la Nueva Olla Trinidense frente a Boca. Pita Cristian Garay en el bar, Yadir Acuña. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único, es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Aquí probó Sasá, pero pasó lejos, niño. Sí, de los dos, el que está un poquito mejor es Sol de América. En esta se animó, probó de unos 25 metros, vio algo adelantado a Servín, tiene un buen disparo, pero se le elevó de más el tiro a Sasá. No está del todo cómodo 2 de mayo en su juego. Vimos mejor representación del equipo norteño, pero eso también producto de buen trabajo en la marca y en la recuperación de pelota del equipo de Sol de América. Le está faltando sin dudas al partido del gol, porque no es malo el juego, pero sí está faltando el golcito. A ver, hay que ver si es para uno o para otro, cuando esto ya de a poco se va acabando en su primera parte. 38, casi 39 de la etapa inicial en Villa Lisa, empata en Sol, 2 de mayo, 0-0. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2,
Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar, pensá en La Serrana. Castro tiene la pelota en la salida para los de Mayo, jugando para el juvenil Claudio Escobar, costado izquierdo. Va corriendo Escobar, atención, García Guerreño la marca. No se complica, ¿qué dice el asistente? Que pegó esa pelota en Escobar, saque de manos en su terreno para Sol. Fútbol de Brasil, Bahía de visita le ganó a Botafogo por 2-1 en el equipo Fogao. No ingresó Castillo Fernández y sí lo hicieron en la segunda parte Alexander Barbosa y Oscar Romero. Muy bien, salida para Sol. Si sos socio de Comecibar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos. Comecibar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Brasil ocurre lo opuesto con las ligas europeas, con el fútbol argentino, con el nuestro, porque el nuestro ya tenemos la fecha 16. Las ligas en Inglaterra, España, Italia van culminando y en Brasil es la tercera, cuarta fecha, Gerardo. Sí, señor, aquí tenemos justamente y es la fecha número 5 en el fútbol de Brasil. La quinta fecha. Hoy buen partido de Mateo Gamarra, ya hace un par de partidos que se está destacando en Paranaense, hizo un pase-gol para después la posterior definición del compañero, fue victoria de Paranaense ante Vasco en el Brasileirão. En Vasco no ingresó Robert Rojas. Muy bien, ¿cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa, Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Empatan Sol de América, 2 de mayo, 0-0. Y su seguros, Chaco. Es la tercera y me parece que ya no va a continuar Quintana. El volante de Sol de América. La tercera vez que va al piso o es Mora. Es Mora en esta. Pensé que era el mismo Quintana, parecido en el físico. Fue Mora el que estaba en el suelo. Se fue a colaborar, ayudando allí Orue como indicándole levantate. Él se levanta, Mora rápidamente, va a continuar el fútbol. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Sikawal 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. El juego está 0-0, señores. Mejor Sol de América. La pelota de Ramírez. Ramírez tocando para Castro sobre la zona izquierda para el equipo de los de Mayo. El balón otra vez para Ramírez en su campo. Retrocede todo con Castro. La pelota le va quedando a Sosa. Larga el esférico sobre la zona derecha para René Rodríguez. Va Rodríguez, atención. Juega por abajo para Brian Ayala. No alcanza. Sale el arquero Aranda. Se queda con la pelota. El golero de Sol. En Cantabria S.A. promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños y mucho más. Griferías igualmente. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Saborea los riquísimos jugos Zuco. Ideales para calmar la sed. Elegí jugo Zuco en sabores de 2 litros y el pack de 10 litros. Prueba jugo Zuco. La pelota a mitad de terreno. Feliu levanta el esférico. Marca. Orue pierde ante Feliu. ¿Qué dice el árbitro? Va a frenar la marcha otro futbolista de Sol en el Sasa. ¿Por qué se va a enojar si es un compañero suyo el que está en el piso? Eso le recrimina al juez. Sentido, me parece, García Guerreño. Pelota para el equipo de Sol. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre en calidad Fapasa. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. García Guerreño en el piso. Se va reponiendo de a poco el zaguero del equipo de Sol de América. El partido está 0-0. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Va a sacar desde el fondo Ramírez para el equipo norteño. Tu mamá es todoterreno. Venía a Erimar en mayo. Por cada compra de 500.000 guaraníes participas de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, Centro de Materiales Santa Rosa. Castro tiene la pelota jugando por abajo para Sosa. Sosa tocando el esférico otra vez para César Castro. Buscando la salida del equipo del 2 de mayo. Castro encara y deja atrás la marca de Fernández. Colabora Mora en la cobertura. Despeja García Guerreño. El árbitro dice que hubo falta. Falta sobre Castro. Quedó tendido allí contra el cartel publicitario. Tiro libre. Pelota en su campo para el 2 de mayo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton.
Unisal, sede central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Señores, en la intermedia mañana, en el cierre de la quinta fecha, Resistencia ante Carapeguá a las 17:15, 19:30 en el sur del país, Encarnación Fútbol Club Aireña. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Y hubo movida de técnico en la intermedia, Gerardo. Se fue el entrenador de Santaní. De Santaní, Luis Javier López, y está para arreglar César Castro Casal. Muy bien, Fernández se va metiendo sobre la zona derecha. Si no me equivoco, es el cuarto entrenador, Gerardo, es el tercero. El tercero, porque sí. Colegiales, después tenemos Independiente, Campo Grande y ahora justamente Santaní. Y justamente hoy debutó Ovelar, pero con derrota en el banco de Independiente ante Recoleta. Ante Recoleta, que recuperó la punta, 13 puntos el equipo de Recoleta. Reitero, San Lorenzo 11, lo sigue Tempetaré 9 y Fernando de la Mora 8 puntos. Aquí bajó la intensidad del fútbol, se está yendo la primera etapa, son los Mayos 0-0. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. La pelota le va quedando a Castro sobre el sector izquierdo, levanta el Federico, va a mitad de terreno, cayó el juvenil. Falta de Orue sobre el juvenil Escobar, tiro libre. ¿Aparecerá la tarjeta o no? La invierte el árbitro Orue, tiro libre, en ataque, tiro libre para el 2 de mayo. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Que van empatando Sudamérica, 2 de mayo 0-0. Y su seguro, Chaco. 3 más, hasta las 48 la primera etapa. Aprovechar el ahorrazo supermayorista con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. Viene el tiro libre, pase corto de Llano para Castro. Se mete sobre el costado izquierdo, ganó fondo de cancha, pierde la pelota. Saca Mora para el conjunto de Sudamérica, comienza a acelerar. La cobertura de Ramírez, recuperando el esférico, el volante de los de Mayo. Falta de Quintana sobre Ramírez, tiro libre en ataque, tiro libre para el equipo norteño. Punto Farma sortea 200 millones en vales de impacto para mamá y papá. Por cada 30.000 guaraníes de compras acumuladas, un cupón. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y remodelamos tu casa con impacto. Sin Slice no hay partido. Encontra tu Slice clásica de 75 gramos, Slice queso, cebolla de 86 gramos a solo 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo en todo el Paraguay. Derlis Aquino desplaza la pelota en terreno del 2 de mayo, equivocado en el pase. Le termina regalando la pelota el 2 de mayo. Va a quitar desde el fondo Castro para el conjunto visitante. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super Nafta 97 de Petrobras, una Super Nafta. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Barreto jugando para Ramírez en el conjunto del 2 de mayo. Se equivoca Brian Ayala, que se corre ahora sobre el lado derecho. Arrancó por la izquierda, ahora juega sobre el sector diestro. Brian Ayala, el delantero del 2 de mayo. El balón para Aquino para Zamudio. Ataca Sudamérica sobre el sector izquierdo. La pelota de David Fernández. Le ganan el mano a mano a Feliu, aunque retrocede todo ahora para Barrios. Para atrás Barrios con el arquero Aranda. Va a reponer el golero de Sol. Kumo Tire, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Kumo Tire. En Chacomer y distribuidores en todo el país. Llegaron los imbatibles en los supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Señores, se está yendo la primera etapa aquí en Villaliza. 40 segundos y culmina el primer Daxa. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Ya mismo declarás hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortizer. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortizer. Barreto se le va, gana por arriba, baja la pelota para Feliu, carga el 2 de mayo. Feliu pone el esférico, atención para Llano.
Llano. Llano juega para el juvenil Escobar. Apunta Escobar, perdió tiempo y también la pelota le saca Orué. Se viene de contra el equipo de Sudamérica con Fernández. Con Orué, Picasasa va a alcanzar a hacer esfuerzo. Se va metiendo Santiago Salcedo. ¿Qué dice el banderín arriba? Posición adelantada. Tiro libre para los de Mayo. En el Sol Seguros solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Señores, no hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en Villaliza. Fecha 16 de la apertura. En el cierre justamente de la jornada 16 Sol de América, 2 de mayo, 0-0. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Hasta aquí paridad en 0 en Villaliza. Un partido atractivo, ¿cierto? Está faltando el gol, pero hay ganas de uno y otro, tanto de Sudamérica como también del propio 2 de mayo. Se sabe la situación de Sol, que necesita puntuar de a 3 en lo posible. 2 de mayo está mejor parado en la tabla, pero que también quiere venir hoy a puntuar, si es posible, de a 3 aquí en Villaliza. Si bien hoy por momentos se vio un equipo un poco atado, el de 2 de mayo, no aquel que se hace fuerte jugando en su casa, que por ejemplo le había ganado a Libertad en ese partido atractivo, le había hecho un partido muy bueno también a Cerro hasta después de la expulsión de Domínguez. Un equipo que lucha, que corre. Creo que enfrente se encontró con otro que tiene esa intensidad que le corta los circuitos de juego. Hablamos de Sol de América, que luchó, que metió, que peleó. Igualmente cada segundo, es más, en el comienzo del partido, el primero en generar la situación fue amarilla en una buena jugada sobre el perfil izquierdo, zurdazo de amarilla, la buena respuesta del arquero Servín. Después, una noticia no muy buena para Sudamérica fue la lesión de amarilla, porque era de lo más picante, lo más rápido que tenía el equipo de Sol de América. Pero a los 30 del primer tiempo se fue lesionado, un pinchazo muscular allí en plena situación de ataque en el juego. Originó la lesión de amarilla esa situación, el cambio y el ingreso de otro rápido, el 10 Mora, que también es chiquitito, rápido, jugador que tiene un mismo rasgo, pero que se está tirando un poquito más por derecha. Amarilla se tiraba más por el perfil izquierdo, pero también desde su ingreso Mora comenzó a generar una situación de riesgo hacia el arco de Servín. Si bien se anuló un gol, el equipo del 2 de mayo en su única llegada parecía que era una llegada, un gol. Después se observa que en el comienzo de la jugada, ya en su terreno, sobre el perfil izquierdo, había sido mano de Castro en la salida en una jugada sobre el perfil izquierdo, que después terminó en un tiro en el poste y de rebote apareció Balbuena para convertir en ese momento, pero ya estaba viciado de nulidad previamente todo, ¿cierto? Se analizó, se miró la jugada, se analizó en el VAR, algo que Juan Gabriel no se percató en cancha, si bien los jugadores de Sol de América, ni bien marca el equipo del 2 de mayo, se le fueron todos encima allí reclamando esa acción y tenían razón porque era mano en el comienzo de la jugada de Castro sobre el perfil izquierdo, en una etapa donde por momentos tuvo un poquito más la pelota el equipo del 2 de mayo, pero el que probó más el arco rival fue Sol de América. A pesar de tener un poquito más de posesión de la pelota, el equipo del 2 de mayo en este caso fue Sol el que intentó, el que probó con algún disparo a media distancia de Sasá, una también del propio Sasá, pero en un tiro libre, una especie de casi de córner corto allí sobre el perfil izquierdo que pasó cerquita, y esa de amarilla en el comienzo fueron las aproximaciones más importantes del equipo de Sol de América. ¿Le está faltando el gol del partido? Sí, le está faltando el gol, no es un partido chato aburrido, ya tuvo sus emociones, los dos se dan íntegro dentro del desarrollo del partido, buscan alguna situación, alguna generación de gol de cara a los arcos. Hasta aquí menos activo Ananda, el arquero de Sol, que hoy es titular en este equipo. Diego Aranda, porque en el desarrollo del partido no generó mucho en ofensiva. El equipo del 2 de mayo apareció un poco Brian Ayala, tuvo un tiro libre, una ejecución sobre el travesaño. Escobar, que había debutado la fecha pasada, el delantero, hoy está jugando más en una posición casi de volante por izquierda. El 9 es Enrique Balbuena.
El 9 es el que está faltando allí para darle el peso del equipo del 2 de mayo en cuanto a la situación del medio para arriba. Se podría dar variantes. Los jugadores del 2 de mayo estaban moviéndose aquí. Me parece que se puede llegar a dar una modificación. Es Feliu el volante sobre el sector derecho, Brian Nayela sobre el perfil izquierdo, doble 6 de Ramírez y Llano, ambos pelean, luchan, buscando recuperar el equipo del 2 de mayo y a partir de allí hay una transición rápida del medio para arriba, pero algo que se está cortando, producto del buen trabajo de Orué en el medio campo de Sol de América, en la recuperación de la pelota y a partir de sus pies también de la propia construcción de juego, con el trabajo allí de Orué, del propio Brian Quintana, en el medio campo del equipo de Sol de América y a partir de allí la transición en ataque con Fernández, con Amarilla cuando estuvo en campo y ahora con Mora desde los 30 minutos. Quizás el único hombre en punta dentro de este desarrollo del partido. Repito, atractivo juego, le está faltando el gol, siempre es un condimento fundamental y especial para el desarrollo del partido. Yo creo que se puede dar a un gol en el segundo tiempo, eso le va a dar mayor vida al partido, no significa que no tuvo, pero es ese toque importante, ese condimento que sin dudas está faltando el espectáculo hasta aquí. De momento hay paridad al cierre de la etapa entre Sol de América y 2 de mayo. Ya nos va a contar Gerardo, mañana está cerrándose la fecha en la intermedia, cuáles fueron los marcadores igualmente esta mañana, cómo se va desarrollando todo hasta aquí en el campeonato, lo que dejó la victoria de Olimpia, toda la expectativa de cara al clásico del fin de semana. En la semana hay mucha Copa Sudamericana, Libertadores, eso y más a continuación con Gerardo. Nosotros regresamos en minutos aquí desde Villa Elisa, porque de momento hay paridad en 0 entre Sol de América y 2 de mayo. Aguardamos por las emociones, aguardamos por los goles de cara al segundo tiempo aquí en Villa Elisa, Gerardo. Sí, señor, muchas gracias, Jorge Emilio Sosa Díaz. Así es, para repasar los resultados de la fecha número 5 de la intermedia, porque San Lorenzo de local se impuso 1-0 a Tembetare, 1-1 empataron 3 de febrero y Pastoreo también, 1-1 Fernando de la Mora y Martín Ledesma. Rubio Ñu se impuso a Santaní por 2-1. Luis Javier López dejó de ser DT del equipo de Santaní y de momento está cerca de arreglar César Castro para ser el nuevo entrenador del Deportivo Santaní. 12 de junio superó de visita 3-2 a Colegiales y agudiza la crisis del equipo librero, quinta derrota consecutiva para Colegiales. Recoleta recuperó la punta, le ganó de visita Independiente 1-0. En la UTIC ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Cuando compras Lactolanda, llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Mañana se cierra la fecha número 5 de la intermedia con 2 partidos, 17-15 horas en el estadio Tomás Vegan Correa del Bajo en la Chacarita. Resistencia ante Carapeguá, pitará al señor Dionisio Cristaldo. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. Mientras que a las 19:30 horas en el estadio Villa Alegre, Encarnación FC va a recibir a Guaireña. Ahí el árbitro será el señor Nelson Palma. Billetera personal ahora es Personal Pay. Recarga tu tarjeta más todos los lunes con 20% de reintegro y gigas de regalo. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Vamos a repasar la tabla de promedios en la intermedia. Hay que repasar que bajan 3 equipos de esta categoría. Colegiales último 1,046. 3 de febrero del este del país 1,230. Y el Deportivo Santaní 1,246. De momento zafan por ahora Guaireña y 12 de junio de Villalles. Yogur con cereales y La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y vamos a repasar los partidos de la Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana a disputarse en la semana. El día martes 7 de mayo, 20 horas por Copa Libertadores en Venezuela. Grupo H, fecha 4. Se enfrentarán Deportivo Táchira ante Libertad. Pitará el brasileño Wilton Sampaio y en el bar su compatriota Pablo González.
Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario con CNT Sheporemoy. Ferropar S.A. sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y en Acceso Sur casi 1 de mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Más de Copa Libertadores, después vamos a los partidos de Copa Sudamericana. Libertadores el día miércoles 8 de mayo, 20 horas. El grupo A, fecha 4 en Perú. Alianza Lima va a enfrentar a Cerro Porteño. Arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y en el bar su compatriota Juan Soto. Seca ropas MAPE de 9 kilogramos a solo 1.999.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Farmacias Catedral sorteamos 100 premios y sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras desde 50.000 guaraníes se generan cupones electrónicos. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Ahora vamos a los partidos de los paraguayos en Copa Sudamericana. El día martes 7 de mayo, Grupo F, cuarta fecha, 18 horas, Defensores del Chaco, Nacional ante Corinthians. El árbitro será el venezolano Ángel Arteaga y en el bar, el ecuatoriano Carlos Orbe. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas laborales y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. La mejor financiación te ofrecen Bancop y Taperubillá. Podés llevarte un Ranger a un territorio 2024. Bancop crece desde la raíz. También el día martes por Copa Sudamericana, 20-30 horas en la Huerta, cancha de Libertad. Ahí Emiliano oficiará de local para enfrentar a Danubio de Uruguay. Arbitraje del chileno José Cabero y en el bar el colombiano Yadir Acuña. Ante corte de energía, seguí disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Sudamericana, pero vamos al día miércoles 8 de mayo, 18 horas. Defensores del Chaco, Luqueño, oficiales de local ante Coquimbo de Chile. El venezolano Yender Herrera, el árbitro, y en el bar el ecuatoriano Carlos Orbe. Carga Supra 95 aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos por el mes de mamá. La Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación 200.000 de ahorro. Llevas un termito más info al 218-4000. Caja Mutual. También para el día miércoles en Copa Sudamericana, 20-30 horas en la cancha de Cerro Porteño, en la nueva olla trinidense ante Boca. 20-30 pitará el chileno Cristian Garay y en el bar el colombiano Yadir Acuña. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Como decíamos, la programación para el día martes a las 20 horas, un repaso. Táchira ante Libertad. Y para el día miércoles, Libertadores también. Alianza Lima ante Cerro Porteño, Pitra Jesús Valenzuela a las 20 horas, el venezolano. En San Justo de Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí, Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Fútbol argentino, Estudiantes de La Plata se consagró campeón por penales. Venció 4-3 a Vélez en tiempo normal y en tiempo suplementario empataron 1-1. 4-3. Victoria y campeonato para Estudiantes de La Plata ante Vélez. En el equipo de Liniers jugó hasta los 87 el ex Cerro Porteño Claudio Aquino. Llegaron a Bristol las tecno-ofertas. Renovate con lo mejor en tecnología, notebook, tablets y más. Sin entrega inicial, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugón, a todos les gusta. Vamos a repasar la próxima fecha del campeonato. Apertura la fecha número 17 y de Superclásico. El día viernes 10 de mayo con 2 partidos. 18 horas en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo ante Tacuarí. Y a las 20 horas, 20-30 horas en la Huerta, Libertad Sol de América. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. La Ferré se acerca a Boscapé, nueva sucursal en Asunción, sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Sábado 11 de mayo, 17 horas en el Martín Torres Trinidense ante Nacional y 19:30 horas Sportivo Luqueño en su estadio ante Ameliano. Decidí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrar el mejor copiloto en Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY.
Más partidos con relación a la fecha número 17. El día domingo, jornada de Superclásico. Único partido para ese día. En la Nueva Olla, 16:30. Cerro Porteño Olimpia, Olimpia Cerro, Cerro Olimpia en la Nueva Olla. A todo, ponele pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Y la fecha número 17 va a culminar el día lunes 13 de mayo, 19:30 horas en Dos Bocas. Estadio Rogelio S. Livieres, Guaraní ante General Caballero. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. La promoción más esperada de Comisipar. Crédito ordinario con una tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes. Comisipar, tu mejor opción. Regresamos hasta cancha de Sol de América en instantes. La segunda parte entre Sol de América y 2 de mayo. Empate parcial 0-0. Adelante Jorge Casal. Muy bien, gracias querido Gerardo Pedro. Estamos esperando la presencia de Sol porque ya está 2 de mayo. Ahora sí, los dos equipos dentro del campo de juego y está preparando un cambio. El conjunto del 2 de mayo, camiseta 38, Ronald Cornet. El que se perfila para ingresar, vamos a ver quién se retira en el conjunto del 2 de mayo, los dos equipos dentro del terreno de juego. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. El juego está 0-0, señores. Felipe Jiménez, es Barreto el que se va, Ahora lo vemos a Barreto. Sorprende porque lesionado al menos no lo vimos. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Un más ofensivo, un volante un poco más ofensivo, por eso salió el lateral Barreto. Ingresa Cornet, camiseta 38, Ronald Cornet por Barreto, la variante de cara al segundo tiempo del equipo norteño. Todo listo, todo aquí, vamos a ver la visita, va a comenzar el segundo tiempo, pita el juez, mueve Balbuena, comenzó el segundo tiempo. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando justamente a Cornet en su primer contacto con la pelota, pierde la pelota Ronald Cornet, se viene Mora para Sol América, pelota a mitad de terreno, aparece Quintana, campo enemigo, encaró, escapó de la marca de Cornet, profundice por la izquierda, corre Aquino, ganó fondo de cancha, pisó el área, va a rematar el disparo, cerca del poste derecho de Sherlin, llegó Sol con Aquino, tiro de portería para el 2 de mayo. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sella y protege tu casa con Zika, queda bien. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Saca Servín equivocado, termina despejando a un costado, se disculpa con sus compañeros, lateral en ataque sobre la banda derecha para Sol. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre calidad Fopasa. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Cornet tiene la pelota, desplaza en campo enemigo sobre la banda derecha, juega por abajo para el juvenil, va Escobar, le va a proponer de mano a mano a Somudio, encaró Escobar, adelante para Cornet, pisó el área, no tiene ángulo, va Feliu tiene la pelota, retrocede para Cornet, se va metiendo Cornet, pico larga, saca como puede Aquino, va a recuperar por el medio Ramírez para los de Mayo, levanta la pelota para Balbuena, le queda atención al juvenil, cayó, no hay falta. Cayó Escobar, pedía una falta de Zamudio, el juez deja seguir, va a sacar Aquino para Sol. Testeado, comprobado y aprobado, llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. Olimpia le ganó 3-1 General Caballero. Tu mamá es todoterreno, venía a Erimar. En mayo, por cada compra de 500.000 guaraníes, participas de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, Centro de Materiales Santa Rosa. El próximo domingo, único partido superclásico del fútbol paraguayo, 16:30, Cerro Porteño Olimpia. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puisupe Quitadol, la salud tiene apellido, Flaming, sistema prepago, Avenida Eusebia Yala, 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando sobre la zona derecha en ataque al conjunto del 2 de mayo. Va
picando Feliu, tiene el control de la pelota. Deja por abajo para Cornet. Cornet retrocede todo. El balón le va quedando a Rodríguez. Rodríguez por abajo para el arquero. Se queda Serguín con el esférico. Saca el experimentado arquero del 2 de mayo. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el Paga Fortín etiqueta negra con pomelo es paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Señores, quinta fecha de la intermedia. Hoy por la mañana ganaron los equipos de visitante. 12 de junio de Villalle superó a Colegiales 3-2. Recoleta le ganó en Campo Grande 1-0 Independiente. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Sasa para el Kenton. gol, aguárdame, vino afuera. Afuera, aunque el banderín está arriba, ahora estaba solo Sasa, definió Maliño. Sí, igual, si convertía se iba a analizar. Estamos del otro lado. Había picado un poco más adelantado Sasa. Se toma de la cara el rostro allí Martínez, el técnico de Sol, porque fue buena la chance. Se le fue abriendo el tiro a Sasa. Buena chance en esta para Sol, que arrancó nuevamente mejor este segundo tiempo. Es tiro libre para el equipo de los de Mayo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Sacando la pelota desde el fondo el arquero Servín, jugando por abajo sobre la zona derecha con Rodríguez. Rodríguez toca la pelota para Feliu. Feliu por el medio dejando para Cornet. El balón le va quedando a Rodríguez, zaguero del 2 de mayo, que comienza desde el fondo. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Evento Velara, carga el 2 de mayo, puede estar el primero. Marca Duarte oportunamente, tiro de esquina para el equipo norteño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar sobre la derecha, Cornet. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeñar la plata. Le va a entrar a la pelota, es Cornet o finalmente Brian Ayala. Se profila Ayala sobre la banda derecha, arco de la tribuna norte. Va por arriba el conjunto visitante del cuadro norteño, mandando a sus zagueros dentro del área de Sol. Rodríguez y Sosa, vino centro, travesaño. Está gol, 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 gol. Del 2 de mayo, gol del 2 de mayo, gol de Pedro, gol de Sosa, el zaguero fue a buscar el testazo, señores, el centro fue de Brian Ayala desde la derecha, la pelota arriba, me parece que Rodríguez aplica el testazo al travesaño y después una serie de rebotes que nadie de Sol pudo sacar, ni Duarte, ni García, ni Zamudio, ni Barrios, mucho menos Aranda. Aprovecha la sucesión de rebotes. Pedro Sosa empuja la pelota al fondo. Gana la visita. Gana el 2 de mayo aquí en Villalisa. Señores, fecha 16 de la apertura. Sol de América 0. 2 de mayo 1. Pedro Sosa para el 2 de mayo. Monumental. ¿Y qué pasa nuevamente? Revisión VAR. Se quejan todos los jugadores del 2 de mayo. Una serie de rebotes. Primero al travesaño. Después fue allí a pelear igualmente el hombre nuevamente del 2 de mayo lanzándose Escobar. Y solito debajo del arco le queda la pelota a Sosa. Pero algo sucedió. Por eso hay la interrogante llamado VAR de qué sucedió allí en el enredo del área. Parecería ser gol del conjunto de 2 de mayo cuando todos están hablando con el arquero. Todos están hablando con el arquero, algunas dudas en la salida. Posible mano, habrá que ver si es Sosa alguno de los jugadores, pero me parece que aquí de Sosa. Los jugadores de Sosa. Sí. Ah, de Sosa, correcto. Entonces, y aquí también los jugadores de Sol de América hablando con Aranda porque como que se quedó debajo del arco, no tuvo una reacción rápida, varios fueron a hablar. Le puede salvar aquí el VAR nuevamente a Sol. Hay análisis de esta situación. En esta parecería una jugada un poco más dudosa para el árbitro porque no está todavía decidiendo si es o no mano para posteriormente anular la sanción del gol. ¿Para vos es mano? Para mí sí, Jorge. Para vos sí, se debe anular. Entonces, vamos a ver qué define aquí Juan Gabriel Benítez. El momento del gol.
5 minutos, segunda etapa. Y hay que ver si es válido o no, porque sigue mirando el monitor Juan Gabriel Benítez. A ver qué determinación toma el juez. Y es anulado. Anulado el gol del 2 de mayo. Mano de Sosa. Anulado. Es el segundo gol que convierte 2 de mayo en la noche anulado. ¿Qué pasó, Sosa? Sí. Dice, ¿él acomoda con la mano o empuja con la mano? Esa duda me quedó claro. Acomoda. Acomoda con la mano y después se empuja entonces Sosa. Aquí le vuelve a salvar la situación. Dos manos que no vio en el campo Juan Gabriel. La importancia muchas veces de este elemento, como le van en esta. Si no, ya iba a tener 2 goles a su favor 2 de mayo y las 2 con el tema de la mano que el árbitro en campo por lo menos no pitó. Señores, anulado el gol de Sosa. Esto sigue 0-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo Super Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-60-60. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y aquí interviene Fernández. Quiso taponar, bloquear la salida de Servín y Servín mete un manotazo, pero hasta involuntario en el rostro de Fernández. El árbitro le dice algo a Fernández, señores. Salida que corresponde al equipo norteño. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff para que juntos gritemos Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelos, paraguayo de sabor único, Sportín. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Olimpia le ganó de visita 3-1 al General Caballero. Por ahora, Sole América 2 de mayo igualan 0-0 en el cierre de la fecha 16 de la apertura. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontra todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Levanta la pelota, Derlis Orue bloquea a Ramírez, se mitad de terreno, le va quedando a Llano. Se vienen los de mayo, Ramírez juega para Llano. Otra vez con Ramírez, de vuelta con Llano. Ataca ahora, es Cornet el que se mete, profundiza, lo buscan a Brian Ayala. No llega Ayala, interviene García Guerriño. La pelota le va quedando a Zamudio. Saca Zamudio, se viene Aquino para Sol. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma estamos mega en línea. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través de la web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Que va Sasa para el gol, Sasa para el gol, Sasa para el gol. Viene Sasa. Cayó Sasa cuando iba a rematar tras Travilla, increíblemente Sasa, un error entre Rodríguez y Sosa, recuperó Sasa, desplazó unos pasos y no pudo rematar porque fue cayendo increíblemente el experimentado delantero de Sol. Completamos, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas, estés donde estés, indica Jorge. Hay paridad Sole América 2 de mayo, 0-0. Y su seguros Chaco. Falta sobre Llano, señores, la infracción fue de Quintana, peligroso tiro libre cerca del área para el 2 de mayo. Sin Lays no hay partido. Encontrá tu Lays clásica de 75 gramos y Lays queso, cebolla de 86 gramos a solo 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo en todo el Paraguay. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. Le va a pegar Brian Ayala, peligroso tiro libre. Atención, 3/4 de campo, frontal al arco, defendido por Aranda. Ojo que Ayala tiene buena zurda, buena pegada. La orden del juez va a Brian, apunta Ayala al disparo. Mal, lejos afuera, desviado. Tiro de portería, sin niño. No está bien hoy Ayala, en esta reclama y con razón Jiménez. Envía al centro, le dice, en la segunda. En el primer tiempo, algo similar. Lejos arriba, no le sale a Brian Ayala. Después habría que ver si tiene una tercera chance. Pero está lejos hacia afuera, igualmente el tiro de Brian Ayala. Hasta aquí no está fino, es bueno con sus tiros, pero hoy no le está saliendo nada al zurdo volante que tiene el 2. Partido está 0-0. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida, rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Kumo Tire, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Kumo Tire, en Chacomer y distribuidores del país. Va Barrios, carga, Sol está. La esquina.
Atento Serdín, señores. Se metía peligrosamente Fernández, también Aquino. Logró desviar a Aquino justo donde estaba Serdín, niño. Aquí una barrida importante y amarilla para el jugador de Mora. Sol, Mora se barrió, estaba por allí Escobar, debajo del arco solito, tuvo la chance solo aquí dentro del área el hombre de Sol de América. Está lindo el segundo tiempo, mejoró en cuanto al nivel, inclusive no fue malo el primer tiempo, pero este segundo tiempo está mejor, pero el gol no llega. Un par de situaciones del tema del VAR, aquí tuvo una buena chance el jugador de Sol de América debajo del arco, pero terminó salvando muy bien Servín. Parecería que anda rondando aquí por Villariza el gol, habrá que ver si es para uno o para otro, o nuevamente tendremos participación del VAR para anular. Señores, el juego está 0-0. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Va Mora encarando la marca de Sosa, termina ganando el experimentado zaguero del 2 de mayo, jugando por abajo sobre el costado izquierdo para Brian Ayala. Si viene el equipo norteño que quiere el primero, convirtió ya dos, fueron anulados vía VAR. Va Cornet, ataca Ronald cerca del área, costado izquierdo para Brian Ayala. Otro zurdo, no tiene ángulo. Retrocede todo para Ramírez, otra vez para Brian Ayala. Va corriendo Castro. La pelota de Brian Ayala perdió tiempo. Juega por bajo, atención. Va Balbuena, encaró, pisó el área, va a rematar, pifió Balbuena cuando iba a disparar. Es tiro de portería para el equipo de Sol. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Señores, la fecha 17 de la apertura arranca el viernes con dos partidos. 2 de mayo en el norte recibe a Tacuarí Libertad de local frente a Sudamérica. En la UTIC contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Límites. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Feliu buscando la salida para el equipo del 2 de mayo. Buena cantidad de aficionados para este cierre de la jornada 16 del torneo de apertura, donde empatan Sol de América 2 de mayo 0-0. Pelota de Zamudio. Juega para Mora, pica solo. Carga el 10 de Sol dentro del área, metió la diagonal. Gana bien, recupera Rodríguez. Atento Servín, controla el arquero norteño. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of Your. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Jorge. Van empatando Sudamérica 2 de mayo 0-0. Y su seguro Chaco. Señores, hablando de la fecha 17, el sábado van a jugar Trinitense Nacional. Luqueño recibe a Meliano. Billetera personal ahora es Personal Pay. Recarga tu tarjeta más todos los lunes con 20% de reintegro y gigas de regalo. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Los lunes o sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda, cuento comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Luis Ortiz a la cancha, camiseta 11. Luis Ortiz, camiseta 11. Se fue Derlis Aquino, la variante del lado azul. Allí está otro cambio en el equipo de Ángel Martínez. El partido continúa, 0-0 va Mora. La marca de Sosa, el defensor del conjunto del 2 de mayo. La pelota mitad de terreno. Va recuperando Fernández, retrocede todo para el arquero. Hablamos de Aranda buscando la salida. Sol. Yogur con cereales, La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país y La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Pelota de Sosa, Sosa jugando para Ramírez. Ramírez controla, pone el balón para Cornet. Cornet juega para Llano, está solo por izquierda. Lo ve a Brian Ayala, va corriendo Castro solo. Ayala va a colocar centro, perdió tiempo. ¿Qué va a hacer Brian Ayala? Mete la diagonal, apunta, juega dentro del área. Pelota de Balbuena, lo habilita al juvenil Escobar, tira mal afuera. Definió mal Escobar, llegó después de mucho el 2 de mayo, niño. Después de mucho, cayéndose, un tiro algo incómodo de parte de Escobar. Fue buena la chance de Ayala, no buscó el centro tradicional, el pase, entró en diagonal.
Se dio el pase, recibió bien Balbuena, descargó Balbuena con Escobar, pero sacó un tirito. Fue buena la llegada, pero no terminó en un buen fin. Repito, el partido llama al gol, atractivo segundo tiempo, pero hasta aquí no se da la anotación para uno o para otro. Y aquel que convirtió ya el 2 de mayo en 2 ocasiones se terminaron anulando por mano previa en algún momento de la acción. Va a insistir Llano, se viene el 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mora encaró, falta. Falta de Ramírez sobre Mora, es lo que pita el árbitro. Sentido el 10 de Sol. Tiro libre en su campo, tiro libre para Sol. Tokio apoya el Centro de Alto Rendimiento de las ediciones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. El próximo domingo, el Superclásico, único partido del día domingo, señores, 12 de mayo, 16:30 la Numa Olla, Cerro Olimpia. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario con CNTC por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 220-737-al8. Ferropar S.A., 42 años construyendo contigo. La pelota le va quedando a Mora, juega por abajo, profundiza para Barrio sobre la derecha, colocó centro para Sasa, anticipa dentro del área, quiere girar para el remate, Sasa pierde la pelota, va a recuperar en el rebote, presiona Sol. Seca ropas Mape de 9 kilogramos a solo 1.999.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Y llegó el Catedral Weekend a Farmacias Catedral. Descuentos desde hasta el 50% con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Remató Sasa, no pasó nada. Saque de meta que corresponde al equipo del 2 de mayo. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas laborales y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. Con tus tarjetas de crédito Bancop de los fines de semana hasta 50% de descuento en cines o teatros del país. Bancop crece desde la raíz. El lunes 13 de mayo se va a cerrar la fecha 17. Guaraní recibiendo General Caballero. Ante corte de energía, seguí disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales y @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Se va metiendo García Guerreño en terreno de los de mayo, levantando la pelota para Quinta. Es Fernández el que intentaba, perdió la pelota Fernández. Va recuperando el esférico el conjunto norteño. Busca por arriba. Brian Ayala se le va el balón. Saque lateral que corresponde al equipo de Sol. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Indica Jorge. Están empatando Sol América 2 de mayo 0-0. Y su seguros Chaco. La pelota en poder del conjunto norteño. Saca Rodríguez. Levanta Rodríguez con destino de Escobar. Busca por arriba Escobar. Quiere bajar de cabeza. Pierde la pelota en la marca de Zamudio. Zamudio para el equipo de Sol, campo de los de mayo. Mete la zurda Cornet. La pelota con destino de Llano. Quintana por el medio. Recupera para Sol. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada. Su fórmula tecnomolecular. Mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, llevas un termito de regalo. Visita nuestras redes sociales Caja Mutual. El martes Copa Libertadores de América, Grupo H a las 20 en territorio venezolano. Táchira recibe a Libertad, pita el brasileño Wilton Sampaio. En el bar Pablo Goncalves. Fútbol de Brasil, Palmeiras de visita, le ganó Cuiabá por 2-0. En el equipo local jugó hasta los 69 y Ciro Pita. En el equipo ganador en Palmeiras jugó todo el compromiso Gustavo Gómez. Tiro libre para Sol, sentido Fernández en ataque por izquierda, tiro libre para Sol. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Le va a pegar Mora, va por arriba Sol. Quiere marcar el primero el dueño de casa. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí, acceso sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Vendrá el tiro libre sobre la zona izquierda. Atención, arco de la zona sur. Le va a pegar la pelota al zurdo Mora. Solamente la barrera está Escobar. Fueron a buscar Duarte García Guerreño.
Atención por arriba, vino centro, saca Rodríguez, córner por izquierda para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 22 de juego, etapa complementaria, el partido 0-0. En Chile, Audax Italiano venció de visita 2-0 al O'Higgins en el equipo perdedor. No ingresó el atacante paraguayo Arnaldo Castillo. Vendrán dos variantes en instante en el 2 de mayo. Llegaron a Bristol la Tecnooferta, la mayor variedad de celulares en los mejores precios del país sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pichugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pichugón, a todos les gusta. Centro de Mora, no pasó nada, insiste Sasa tras el pelotazo de Orue. La cabeza de Duarte, le va quedando a Mora, coloca centro, bloquea bien y termina sacando desde el fondo. Feliu para el equipo del 2 de mayo, busca Cornet, fue al piso Cornet, la pelota le va quedando, atención en mitad de terreno, presiona a Llano, va el juvenil Escobar, busca la salida para el equipo norteño. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. La Ferré, se acerca a vos, Capé, nueva sucursal en Asunción, sobre Ortigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. La pelota de Orue descarga sobre Quintana. Brian Quintana, cruzamiento de terreno, pide Sasa al pase. Balón sobre la zona derecha para Mora. Mora y el mano a mano con Brian Ayala. Levanta Mora, pica Sasa. Atención Fernández. Marca Rodríguez. Evita el córner. La pelota le va quedando Sosa. Saca al zaguero del 2 de mayo. Gol paraguayo en Perú. Adrián Fernández marcó de penal para Alianza Atlético, que de visita cayó 2-1 ante el Sporting Cristal. El partido aquí en Villaliza continúa 0-0. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrar mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Dos variantes del lado de 2 de mayo. Elías Alfonso, camiseta 7. Se va a Escobar, el juvenil. Y el otro que se va es Brian Ayala. Brian Ayala y Escobar. Ayala y Escobar los que se retiran. Ingresan Elías Alfonso, camiseta 7. Y Marcos Caballero, 34. Los que ingresaron entonces. Alfonso y Caballero del equipo del 2 de mayo. Allí están los cambios en el equipo de Felipe Jiménez. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Pelota para el equipo del 2 de mayo. Buscando, atención, va a cargar el equipo del 2 de mayo, el partido 0-0. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONEX y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar, pensa en La Serrana. Si sos socio de la cooperativa Comes y Par, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con una tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos. Comes y Par, tu mejor opción. Corrección, no se fue Escobar, fue finalmente el que salió. Es Valbuena. Valbuena, correcto. Ahí está. Sí, señor, tenés razón. 31. Valbuena el que se fue. Escobar terminó pasando sobre el perfil izquierdo. Como corrió derecha-izquierda, pensé que era para el cambio, pero era para jugar sobre ese perfil. Entonces allí las variantes en el equipo de 2 de mayo. Se fue Enrique Valbuena para que ingrese entonces Alfonso. Señores, salida de Llano para el 2 de mayo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Sudamérica 2 de mayo aquí en Villaliza. Y su seguros Chaco. Carga el conjunto norteño, Cornet punta, dejó atrás, la marca de Orue le pegó mal afuera. Desviado el remate de Cornet, saque de meta para Azul. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. El miércoles por Copa Libertadores en Lima a las 20, Grupo A. Alianza Lima recibe a Cerro Porteño, pita el venezolano Jesús Valenzuela en el bar Juan Soto. Utiliza el mortero de elevación Sicahual 105 y repare tu barrete en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griferías y mucho más. Hace tu consulta al 0972-555-333. Cantabria S.A. Va Fernández, ataca Sol, sale el arquero.
Se queda con la pelota Servín, agiliza la salida para el conjunto del 2 de mayo. Hasta aquí el partido está 0-0, señores. Ya convirtió en 2 ocasiones el conjunto del 2 de mayo, anulados vía VAR. En la primera etapa, mano de lateral Castro. Y en esta segunda etapa, mano de Sosa. Pelota para el equipo norteño. Jornada 27 del fútbol ruso. Dinamo de Moscú le ganó 3-2 a Sochi. En el equipo local jugaron los zagueros paraguayos Fabián Balbuena y Roberto Choco Fernández. En instantes nos vas a contar quiénes son los inquilinos de la zona de promedio y quién está en el sótano, Gerardo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Llano, el Llano jugando por bajo con Sosa. Tiene el control de la pelota del equipo del 2 de mayo, pero le cuesta generar ahora en ataque. Se va metiendo Rodríguez y la apertura sobre la banda derecha. Allí corre, pica, mete la diagonal Feliu. Atención, gana terreno enemigo, levanta la cabeza, manda el pelota sobre el juvenil. Hace el esfuerzo Escobar, no va a alcanzar. Llegó Escobar, va Escobar el mano a mano con Barrios. Encaró Escobar, fue al piso. Le saca Barrios, pierde Escobar, gana un lateral cerca de Londerín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El juego está 0-0. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Manotazo involuntario de Alfonso cuando iba cargando el 2 de mayo en rostro de Quintana, sentido tiro libre para Sol. Los comprometidos con el descenso, último Sol de América 0,933. Lo acompaña General Caballero tras su derrota hoy ante Olimpia 1,096 y Tacuaré alejado por ahora de la zona roja 1,115. Son Sol de América y General Caballero entonces. Sí, señor. Muy bien, tiro libre en su campo, tiro libre para el equipo de Sol. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre calidad Fopasa. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Tenés la recaudación del partido, Gerardo? 1, Jorge, a 1. Bueno, pelota para el conjunto de Sol. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota le va quedando en el fondo a Castro. Castro jugando por abajo para Escobar. Escobar pone el esférico mitad de terreno. Se muestra Llano, retrocede con Castro. Deja atrás la marca de Sasá. Levanta la pelota por el medio. Le termina regalando el esférico Castro a Arue. Ataca Sol, el balón le va quedando a Barrio, fija para Sasá dentro del área. ¿Qué hizo Sasá? Qué mal definió. Qué mal definió Sasá, niño. Sasá definiendo soy yo en el Exa. Qué mal Sasá, un jugador con tanta experiencia y ese tirito. ¿Qué pasó con Sasá? Un tiro para un jugador profesional a esta altura ya está cansado, algo así. Pero qué mal le pegó Sasá y tuvo anteriormente ya una chance. Igualmente intentó, probó, pero está lejos del gol hasta aquí. Sasá igual queda todavía en el partido. Esta es una buena chance. Le salió un tirito. Estilo de portería para los de mayo. La recaudación de este partido 5.740.000 guaraníes por 582 pagantes. Muy bien, ¿cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Jorge. Los de mayo empatan 0-0. Y su seguros Chaco. Quedan 15 más el descuento, no se rompe el 0. Se equivoca Elías Alfonso, le regala la pelota a Quintana. Se va metiendo en campo enemigo. El volante del equipo de Sol América dejó atrás la marca de Paredes. Al piso falta. Falta de Paredes que tuvo que cortar. Tiro libre en ataque, tiro libre para Sol. Tu mamá es todoterreno, venía a Erimar. En mayo, por cada compra de 500.000 guaraníes, participas de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, Centro de Materiales Santa Rosa. Le va a pegar Ortiz buscando el primero por arriba al dueño de casa. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Sol prepara 3 variantes, el equipo de Martínez. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 099-4603-777. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbo
vos, toda una vida con vos. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Marcelo Acosta 31, vuelve a salir Mora que ya había ingresado, se fue Salcedo, ingresó 6 Miguel Paniagua y ahora el último en ingresar es Lisandro Cabrera, camiseta 29. Y vamos a confirmar quién es el otro que se fue del equipo de Sol de América. Cabrera, el último en ingresar, camiseta 29. 29 para Lisandro Cabrera, 6 Miguel Paniagua y 31 Marcelo Acosta. 3 últimas modificaciones del lado azul. Muy bien, pelota para el 2 de mayo, el centro de Ortiz, no pasó nada, saque de meta para el 2 de mayo. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. Y la plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. El juego continúa 0-0. Sol de América trata de tener más presencia en ataque con las variantes. La pelota justamente de Marcelo Acosta, se le va a Acosta, saque de costado en su terreno para Sol. Aprovecha en el ahorrazo supermayorista con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Estamos con información. Informa personal. Si tenés wifi personal te duplicamos todo. Ahora sí se va el juvenil Escobar, ingresando Argüello, camiseta 10. Víctor Argüello en el 2. Allí está otro cambio en el conjunto norteño. Es pelota justamente para el 2 de mayo. Punto Farma sortea 200 millones en vales de impacto para mamá y papá. Por cada 30.000 guaraníes de compras acumulas un cupón. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y remodelamos su casa con impacto. Sin Lays no hay partido. Encontrá tu Lays clásicas de 75 gramos y Lays queso cebolla de 86 gramos a solo 8.900 guaraníes. Hasta el 30 de mayo en todo el Paraguay. Parece que no se rompe el cero, señores. 33, casi 34 en el cierre de la fecha 16 aquí en Villa Elisa. Sol, 2 de mayo, 0-0. Pelota de Rodríguez jugando a profundidad para Elías Alfonso. Gallo Alfonso, no hay falta. Sacando la defensa con Paniagua. La pelota de Orue juega por abajo. Va Quintana, adelanta con Cabrera. Mete la pierna Sosa. Controla al zaguero del 2 de mayo. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. En la ciudad de Piquita contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Va Sosa, ataca al 2 de mayo sobre costado izquierdo con Castro. Castro pone el esférico para Cornet. Cornet termina regalándole el esférico a Marcelo Acosta. La pelota de García Guerreño juega por abajo, pierde ante la marca de Castro. Castro para atrás con Sosa. Sosa con Rodríguez. 34, segunda etapa, 0-0 el partido. Cubo Tire con 180 días de garantía contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Cubo Tire en Chacomer y distribuidores en todo el país. Llegaron los imbatibles en los supermercados Stock a precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. El otro que se le da David Fernández. Ataca Cornet, atención que viene Cornet, pelota arriba, escucho. El otro que salió había sido David Fernández, Casal. Muy bien, gracias Gerardo. Se fue entonces Fernández en el conjunto de Sol de América, que ya realizó sus 5 cambios. Y está sentido alguien, está acalambrado Duarte. Duarte quedó en el piso, fútbol paralizado. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Jorge. Se empatan Sol de América, 2 de mayo, 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Zamudio, el que está acalambrado, dolido, lateral izquierdo del equipo de Sol América, que reiteramos ya no tiene cambios. Señores, el juego aquí en Villa Elisa hasta 0-0. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Ya mismo declarás y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortis. No te olvides del auténtico choriqueso Chorti. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortizer. Copa Sudamericana el martes, señores. Presencia de equipos paraguayos a las 18, Grupo F. En el Defensores del Chaco Nacional, Corinthians Pita, Ángel Arteaga en el bar, Carlos Orbe. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Siguiendo con la Copa Sudamericana también el martes, Grupo E20.
21:30 en cancha de Libertad. Mediano juega ante Danubio, pita José Cabero. Yadir Acuña en el bar. En la UTIC ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Cuando compras Lactolanda, llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Se va recuperando Samudio. De todas maneras lo van a asistir a un costado del campo de juego. Es pelota para el equipo de Sol. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Y la marca más recordada de Paraguay, ella fue Supe Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, el partido está 0-0. Continúa el fútbol. Argüello tiene la pelota. Se viene el equipo del 2 de mayo. Se apoya en Feliu otra vez con el 10 con Argüello. Levanta la cabeza, desplaza en terreno contrario, mitad de campo. La pelota de Ramírez. Ramírez por la izquierda. Sube Sosa, va al 2 de mayo buscando el gol de la victoria. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar a Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomeros paraguayos de sabor único es Fortín. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Saque de costado cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El juego sigue 0-0. En Joser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joser Barber Oficial. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. Mano de Quintana, que tiro libre cerca del área, que tiro libre va a tener los de mayo. Billetera personal ahora es Personal Pay. Recarga tu tarjeta más todos los lunes con 20% de reintegro y gigas de regalo. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-820. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Samudio pide reingresar. Vuelve a pisar el campo de juego, lateral izquierdo de Sol, tiro libre para el 2 de mayo, le va a pegar Argüello. Yogur con cereales y La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país y La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos y la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Atención con este tiro libre, le pega Argüello. Tiro libre peligroso que corresponde al conjunto del 2 de mayo. Argüello, la ejecución sobre la zona izquierda. Pita el juez, vendrá el tiro libre de Argüello, la orden del árbitro de Juan Gabriel Benítez. Argüello coloca centro, pelota arriba, saca García Guerreño, rebote para Alfonso dentro del área, encarga, tiene ángulo para el centro, insiste Alfonso, pierde tiempo, va al 2 de mayo por el gol del triunfo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario con CNTC por Emoy. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, avenida Guillermo Naumann y en Acceso Sur casi 1 de mayo. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Es córner para el equipo norteño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Argüello. Seca ropas Mape de 9 kilogramos a solo 1.999.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Le va a pegar Argüello, apunta, coloca centro, pelota arriba, despeja la defensa con García Guerreño. El rebote le va quedando Alfonso. Otro centro, pelota arriba para Argüello. Saca Marcelo Acosta. Saque de costado cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Sol y 2 de mayo empatan 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Corner, frena con el pecho, busca ganar fondo de cancha, mete el centro. Epa. Allí entre Cornet, Marcelo Acosta y Uruguay casi se toman pelota al fondo, tiro de portería para Sol. Llegó a Catedral Weekend en Farmacias Catedral, descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC, encontrás ofertas laborales y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. El miércoles por la Copa Sudamericana en el Defensor del Chaco, Grupo H Luqueño frente a Coquimbo de Chile. Gender de Herrera, el árbitro del partido. Carlos Jordan en el bar. La mejor financiación te ofrecen Bancop y Tapero. Ya podés llevarte un Ranger a un territorio 2024 Bancop. Crece desde la raíz. Ante corte de energía, seguir disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Le queda poco al partido, 41, señores.
casi 42. Y aquí en Villaliza están empatando. Son los de Mayo 0-0. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Carga Super 95 aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Atacando Sol de América sobre la zona derecha. Se va metiendo Barrios, levanta centro, pelota que toma vuelo con destino a Quintana dentro del área. Saca Feliu, despeja el zaguero de los de Mayo. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación 200.000 de ahorro y llevas un termito más Infal 218 4.000. Caja Mutual. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Buscando el gol de la victoria el equipo local. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. Paniagua para Luis Ortiz, pica. Luis Ortiz ataca Sol sobre costado izquierdo. La pelota dentro del área para Cabrera. No le pudo rematar, no pudo rematar Quintana, no entendió la acción. Increíble Quintana, como le reclama allí Lisandro Cabrera. La pelota de Orue perdió el balón y se viene de contra los de Mayo. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Llegaron a Bristol las tecno ofertas. Renovate con lo mejor en tecnología, notebook, tablets y más. Sin entrega inicial, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Experimentado él, Zárate, en el equipo del 2 de Mayo, había marcado un gol fechas pasadas. Arnaldo Zárate, camiseta 9, se va al llano, la variante del lado del equipo norteño. Allí está Zárate por llano, el último cambio en el 2 de Mayo. Pecho nugget de prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Se viene de contra Orue para el equipo. Castro quedó en el piso y va contragolpeando Sol. La pelota de Ortiz, avanza Sol. Ortiz para el disparo. Cruza en la marca. Bien por Feliu. Tiro de esquina para el equipo de Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Casi 44 le va a pegar el propio Ortiz. La Ferré se acerca a Vos Capé, nueva sucursal en Asunción, sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Ortiz y la ejecución, suben los zagueros, Duarte, está Zamudio, García, Guerreño, Cabrera, mucha gente de Sol dentro del arco de la tribuna sur, va al centro de Ortiz, pelota arriba al testazo, fallido de Duarte, la pelota a las manos del arquero Servín. Decidir bienestar y certeza, Exiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrar el mejor copiloto en Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. Castro le termina empujando al volante de Sol a Marcelo Acosta. Tenemos 44, etapa complementaria. El partido está 0-0, tiro libre en su terreno para Sol. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Se viene el tiro libre, pelota con destino de Orue cerca del área. Orue baja para Luis Ortiz. Busca Cabrera, protege Luis Ortiz. Coloca centro al área. Le queda la pelota. El disparo de Barrios. Atento. El arquero se vende el 2 de Mayo. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. La promoción más esperada de Comecipar. Crédito ordinario con una tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes. Comecipar, tu mejor opción. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Jorge. Empatan Sol 2 de Mayo 0-0. Y su seguros, Chaco. Monumental. 5 más, hasta los 50 se juega este partido. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa XRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Tiro libre en ataque, tiro libre para el 2 de Mayo. Le pega Argüello el 10. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, repara, sella y protege tu casa con Zika. Queda bien. Cantabria S.A. expertos
expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Centro de Argüello, pelota para Zárate, bajó de cabeza. No está nadie del 2 de mayo, buena la intención del 9 Zárate. Pierde la pelota el 2 de mayo, aunque recupera Argüello. Despeja Ramírez, la pelota para Ortiz. Se viene Sol de contra con Ortiz por la izquierda. Levanta para Cabrera, va corriendo Cabrera. Atención, se va Acosta para el gol. Acosta para el gol está. Cayó increíble Acosta cuando iba a rematar. Cae Acosta, qué chance perdió el equipo de Soliño. Reclamando un supuesto penal, pero no. Estaba solito Acosta. Pensé que una vez que recibió el balón de primera le iba a pegar al arco. Hace recorte, busca sacarse la marca del defensor del 2 de mayo. Siente el contacto. Cuando carga sobre el centro, Servín extraordinario. Servín le saca el gol a Cabrera. El testazo de Cabrera, voló Servín. Insiste Cabrera dentro del área. Solo quiere ganar la pelota de Cabrera. Saca Castro Niño. Y este motivo, cierre de partido con Sol apurando la chance allí que tuvo Marcelo Acosta con un hueco importante que dejó la defensa del 2 de mayo. Lo tuvo allí para el golpe del knockout porque definitivamente está en rango de partido para un gol si es que se da. Sol parece un poquito mejor sobre el final, pero enfrente se encuentra con la buena figura de Servín o también el momento erróneo de su parte de sus jugadores. Algún movimiento de más, como la última de Acosta, por ejemplo, que de primera no le pegó, hizo uno de más y se terminó perdiendo lo que pudo haber sido el único tanto del partido para Sol. Igual queda todavía poquito, últimos segundos. Señores, 0-0 este partido. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad pasa en un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Más convencido Sol en esta parte del juego, aunque recupere la pelota córner para el 2 de mayo. Buscando por ahora Alfonso. Pierde la pelota ante García Guerreño. Se manda al ataque García Guerreño. Falta. Tiro libre en ataque para Sol. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, Carga Sol, viene el gol, está gol, 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 gol. De Sol de América. Gol de Rolando, gol de García Guerreño. Señores, les dije que estaba más convencido Sol. A él le cometieron una falta, a García Guerreño. Jugada rápida, mientras se estaban acomodando los futbolistas del 2 de mayo. Vino el pase de Paniagua a la derecha para Marcelo, para Acosta. Ganó fondo de cancha, el centro al área y atropella a García Guerreño. Testazo colosal, imposible para Servín Vuela. Se enoja el arquero con sus compañeros que estaban dormidos. Aprovecha Sol, convencido fue al ataque el equipo local. Encuentra su premio aquí en Villaliza. Fecha 16 de la apertura. Sol de América 1, 2 de mayo 0. Rolando García Guerreño para Sol. Monumental. Quedaba espacio allí para un gol en la última parte. Quedaba poquito en el cierre de partido. Había tapado Servín en un par de ocasiones. Había apurado Sol. No lograba embocar. Estaba un poco más entero que el 2 de mayo en los últimos minutos. En esa última fue a buscar el capitán Rolando García. En la última llega Guerreño. Parece cabezar sobre tal abajo. Esta vez Servín no tuvo nada que hacer. Buena jugada por el sector derecho. El centro de parte de Acosta. Y apareció Coral Mevida para conectar ese cabezazo abajo. Para el festejo azul. Lo grita con todos los hinchas aquí. En el cierre casi del partido en Villaliza. Victoria para el Danzarín. Momento del gol. 48 minutos, segunda etapa. Y lo echa el árbitro Pedro Sosa. Justamente fue a disputar una pelota allí con el autor del gol, con García Guerreño. Llegó a destiempo Sosa. Roja directa para el zaguero del 2 de mayo que queda con 10. Tu mamá es todoterreno, venía a Erimar. En mayo, por cada compra de 500.000 guaraníes participas de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, Centro de Materiales Santa Rosa. Le
mete la pierna. Cuando iba cayendo Paniagua, le espera con la pierna arriba. Dice que fue sin querer Sosa, pero me parece que es para tarjeta, ¿verdad? Se nota bien que le espera con la pierna el jugador de 2 de mayo, Gerardo. Llegaron a reiterar allí, pasaron la repetición. Aquí estamos atentos a la reiteración, Julio. Todavía no pasaron. Aquí se pone furioso, loco Sosa, y la gente de Sol canta, grita, baila. Está con toda la gente de Sudamérica porque necesita esta victoria y más, conociendo lo que se vendrá en los próximos partidos, un calendario difícil, Libertad y Cerro, los próximos rivales para Sol. Después de mucho está ganando Sol y con esto ya nos cuenta en instante Gerardo si sale o no. No. Sigue Todavía último en la no. zona roja. Sigue allí en el sótano Sol. Sigue con último. Caballero. Sigue último. Pero igual le ayuda. Tiene que ir a ganar alguna victoria más adelante, pero sirve desde lo motivacional sin dudas. Sol juega ante Libertad el próximo viernes. En la Huerta. En la Huerta, en el inicio de la fecha 17. Va Sosa expulsado, gana solo 1-0. Con las botas Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Más siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Cerca de una gran victoria Sol de América, que seguramente en lo anímico le va a venir bastante bien al conjunto azul de Villalilla, que gana de local por ahora 1-0 con el gol del experimentado García Guerreño de cabeza. A él le cometieron la falta, él se avivó con Paniagua y fue a buscar el cabezazo mientras se dormían los zagueros Casal, del equipo visitante. Escucho. Último triunfo de Sol de América, fecha 11 de esta apertura, domingo 31 de marzo, cuando de local le ganó 2-1 General Caballero. Muy bien, después de 5 fechas está ganando de vuelta el conjunto de Sol de América. La pelota le va quedando a Castro, es lo último para el 2 de mayo. Va Castro, apunta, saca Paniagua, lateral para la visita. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Señores, final del partido, final del juego. Lo ganó Sol. Gran victoria del equipo local en el cierre de la fecha 17 de la apertura aquí en Villalilla. Sol de América 1, 2 de mayo 0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues fue Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La polca de Sol de América allí de fondo. La felicidad no es para menos para el hincha de Sol. Y aquí se abrazan los arqueros. Gerardo Ortiz hace un bailecito a Aranda, le abraza. Hoy toda la confianza del técnico para Aranda. Termina ganando estos puntos fundamentales para lo que se vendrá en parte del equipo azul. Se abrazan, festejan, no es para menos. Hace rato tenía atragantado allí el grito de victoria.